Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Pretendemos hoy afrontar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero desde un ámbito algo más teórico. Desde que empezó la guerra, se ha abierto un debate entre las doctrinas del realismo y el idealismo en el marco de las relaciones internacionales, que se ha impregnado también de ideas liberales y de ideas en todos los extremos, ¿no? Tanto por los antisistema, la extrema derecha, la extrema izquierda. Muchas ideas, muchos conceptos y la propuesta de la aplicación práctica de ideas que tienen varios siglos de recorrido. Para verter luz sobre esta cuestión tan compleja, repite en el programa Nicolás de Pedro, Senior Fellow en el Institute for Statecraft de Londres, analista y colaborador habitual de varios medios de comunicación, ahora en El Español, y sus investigaciones están centradas en Rusia y en Asia Central. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, Nicolás. Nada, un gusto estar con vosotros otra vez. Junto a él, Argemino Barro es periodista freelance, actualmente colabora con El Confidencial, la televisión pública gallega TVG, La Sexta y The Objective. Su último libro es Una historia de Rus, crónica de la guerra en el este de Ucrania, con la editorial La Huerta Grande. Bienvenido, Argemino. Gracias, un placer estar aquí. Finalmente, el director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias. Hola. Hola, buenas. Antes de meternos de lleno en la cuestión, recordaros que si os habéis perdido algún programa podéis encontrarlo en las principales plataformas de podcast como iVoox, Spotify, Apple Podcast o Amazon Music. Allí os podéis suscribir para estar al corriente de todo lo que publicamos, al igual que en nuestra cuenta de Twitter @culturpol. Comenzamos. Por sentar las bases para los oyentes menos versados, recordamos muy sucintamente que en la teoría realista de las relaciones internacionales encontramos a hombres como Fernando el Católico, el cardenal Richelieu o más recientemente Henry Kissinger. Su visión es más táctica, más pragmática, y en el contexto actual los realistas subrayan que Rusia acabará ganando la guerra antes o después por su capacidad militar y su búsqueda de poder e influencia, por lo que Ucrania apenas tiene más posibilidades que negociar o que rendirse. Enfrente, los liberales subrayan la necesidad de formar sociedades libres, hacen especial hincapié en las cuestiones morales, como los derechos humanos y las libertades civiles. Argemino, tú has escrito recientemente sobre esto en una columna. ¿Qué más nos puedes apuntar sobre este debate teórico? Bueno, en mi columna quería, poner negro sobre blanco las dos posturas estas fundamentales que has presentado, ¿no? Una de la postura de los realistas, aunque no creo que sea tampoco la etiqueta perfecta, que lo podemos comentar dentro de un rato, y los liberales o los atlantistas, aquellos que son más partidarios en este contexto de armar a Ucrania para que se defienda contra Rusia y pueda, pues, o bien llegar a la victoria o por lo menos negociar desde una posición de fuerza una paz que sea ventajosa o no tan desventajosa. Lo decimos también de una forma un poco realista. Y entonces, el primer grupo, lo de los realistas, a mí me llamaron la atención dos cosas. Primero, que es un grupo de personas que tiene una talla intelectual, que tiene un nivel, que tiene una experiencia en la gestión, en los gobiernos, gente como John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago, muy respetado desde hace unas cuantas décadas. Habéis mencionado a Henry Kissinger hace un rato también, un personaje muy polémico, pero digamos que también ha tenido una talla histórica. Y luego, además, personas con una diversidad ideológica. Noam Chomsky. Mucha gente puede no estar de acuerdo con sus libros o postulados, pero tampoco es una persona Chomsky que se haya caído del guindo. Y luego en España tenemos a otros, Carlos Taibo, el periodista Rafael Poj, que fue corresponsal en la Unión Soviética de diarios españoles, y son personas con esta talla que por lo menos tienen unas posturas que yo creo que merece la pena explorar desde el respeto y desde la paciencia, ¿no? Y luego también la segunda razón por la que quería explorar estas posturas más realistas es que estos intelectuales o antiguos oficiales de gobiernos, sobre todo el gobierno estadounidense, gente como Jack Matlock, añado también, embajador de Ronald Reagan en la Unión Soviética, y por supuesto George Kennan, el arquitecto de la doctrina de la contención durante la Guerra Fría, pues son gente que desde hace 25 o 30 años ha hecho una serie de profecías y que resulta que estas profecías a grandes rasgos se han cumplido, ¿no? Por ejemplo, tenemos la más famosa, la de Kennan, año 98. El Senado norteamericano aprueba la ampliación de la OTAN, la primera ampliación en Europa del Este. Y Kennan, que no tiene nada de prorruso, ¿no? Es un tipo, un pilar de las relaciones internacionales norteamericanas, dice, bueno, mucho cuidado porque esto es un error, porque esto Rusia no lo va a tolerar. Y básicamente, no con estas palabras, yo lo que interpreto es que viene a decir que Rusia en ese momento estaba en una situación de debilidad por sus circunstancias históricas, pero que con el tiempo
la inercia del Estado ruso, fuese quien fuese el presidente, iba a ser reclamar lo que los rusos ven como su zona de influencia. Y entonces, desde un punto de vista práctico, realista, no prorruso, particularmente, pues ampliar la OTAN al este era un poco arriesgado y era un error con vistas al futuro. Luego otras predicciones más recientes, año 2015, después de la invasión, la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, después de la guerra del Donbass iniciada por Rusia, con el disfraz de una insurrección espontánea, ¿no? No era el caso. Mearsheimer en 2015 dice, como la OTAN continúe seduciendo a Ucrania y prometiéndole que se va en el futuro, va a ser un miembro, firmando acuerdos de colaboración, enviando armas, instructores, Ucrania va a ser destrozada. Porque la estamos animando y estamos animando a este desastre. Suena muy bien, pero va a ser destrozada. Esto fue en 2015. Chomsky el mismo año hizo una predicción prácticamente idéntica, ¿no? Y entonces, repito, uno puede no estar de acuerdo con estas posturas. Es mi caso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con gran parte de la postura realista, pero el hecho de que la profecía haya llegado a fruición, ha llegado a producirse, a cumplirse, da que pensar, ¿no? Y ahora mismo uno puede pensar que la doctrina realista, como hablábamos hace unos minutos con Nicolás, antes de la grabación, era también armar a Ucrania, ¿no? Porque es la forma realista de que, como decía antes, gane o negocie desde la fuerza y aparte nos ejerza de barrera para este expansionismo ruso. Eso respecto a los realistas. Y luego brevemente con los atlantistas, pues bueno, básicamente esta postura, ¿no? De hacer una defensa más moral de los valores democráticos, los valores liberales, el derecho de Ucrania a su soberanía, a su libertad, a tomar decisiones, a tener un gobierno legítimo, nacional, a entrar en la OTAN si le apetece y hacer básicamente su vida como hace España o como hace Estados Unidos o como hace China. Un derecho innegociable, ¿no? Entonces es un poco este equilibrio interesante entre lo que dice Mearsheimer, y con esto acabo, de cuando la moral y el interés geopolítico chocan, los estados siempre apuestan por el interés geopolítico y solo apuestan por la moral o por el derecho internacional cuando va a favor de ellos, ¿no? Entonces ahora Estados Unidos denuncia a Rusia las atrocidades que cometieron los soldados en Bucha, que sepamos, luego por supuesto hay más en Mariupol, en Kharkiv, en Sumy, en otros sitios, le va muy bien a Estados Unidos, evidentemente, lo cual no le quita valor moral a su denuncia. Pero si las circunstancias fueran distintas, si se denunciasen las atrocidades, y no lo digo por hacer simetrías, de Estados Unidos, que también las ha cometido, pues Estados Unidos ahí no se denunciaría a sí mismo. Entonces haría otra estrategia, ¿no? Ese es el punto de Mearsheimer. Y en los liberales o atlantistas dicen que la moral, como digo, pues tiene que estar por encima y tiene que ser la solución, ¿no? Nicolás, ¿ves también el debate en estos términos? Bueno, a ver, sí, o sea, el artículo de Argemino me parece estupendo, ¿no? Y me parece un muy buen resumen, ¿no? Del estado de la cuestión. Mi discrepancia, ¿no? Que es un poco el origen de este coloquio que estamos teniendo, ¿no? Con un tuit que puse, ¿no? Que básicamente en el tuit mi discrepancia no era con Argemino, sino con la conclusión de algunos de estos autores que citaba Argemino, ¿no? Porque por los motivos que comentaba ahora también él, ¿no? Porque, vamos a ver, yo no voy a discutir, ¿no? Que Mearsheimer, que Kissinger, bueno, pues se inscriban o se incardinen en la tradición realista, ¿no? Del pensamiento realista. Pero discrepo con que su posicionamiento con esta cuestión sea particularmente realista y desde luego no de lo que entendemos el uso común del término realista, ¿no? De lo que es adaptado a la realidad, hacer un análisis pegado al suelo de la realidad de los acontecimientos sobre el terreno y de cuáles son nuestros intereses estratégicos visto desde Europa, ¿no? Y ni siquiera introduciendo valores morales que yo creo que también hay que introducirlos, ¿no? Pero sin entrar en esos, sigo pensando que la posición más realista es no ceder, ¿no? Y estar básicamente a respaldar a Ucrania en todo, ¿no? O sea, mientras Ucrania tenga la voluntad y la capacidad y las fuerzas para defenderse, estar ahí, y si eventualmente quieren negociar o no tienen más remedio, se ven forzados no a negociar, que están negociando, sino que se ven forzados a aceptar X términos impuestos por Rusia, pues darles todo el respaldo diplomático para que eso sea lo menos doloroso, ¿no? Y punitivo y por parte de Rusia, ¿no? O sea, yo lo que veo es que a ver, voy a empezar por los puntos en los que estoy un poco más de acuerdo, ¿no? Con estos autores que citaba Argemino. Mearsheimer, la verdad que estoy poco de acuerdo con él, ¿no?
y además esto de que le retuitee el Ministerio ruso, ¿no?, de Exteriores y embajadas rusas y tal, yo si fuera él esto, la verdad, me haría reflexionar, ¿no? Porque, en fin, a mí personalmente, ¿no? Pero sí tiene razón en una cosa, o sea, le voy a conceder que no es tanto seducir a Ucrania, porque no es que la OTAN le hiciera cantos de sirena a Ucrania. O sea, la OTAN, en lo que pasó, y ahí ese es, digamos, el punto en el que le puedo conceder a gente como Merzheimer, ¿no?, que tienen pues algún punto, ¿no?, un argumento ahí sólido, son los resultados de la cumbre de la OTAN de Bucarest de 2008. Porque ahí se hace un equilibrio, se hace una componenda entre mantener el principio que está en el Tratado del Atlántico Norte, de dejar las puertas abiertas, ¿no?, de que pueden venir más miembros, pero se formula de tal forma que a ojos de los europeos, porque hay en fin, un rechazo completo, ¿no?, y frontal tanto de Alemania como de Francia, a ojos de los europeos, Ucrania está fuera prácticamente, no diré que para siempre, pero por un larguísimo periodo de tiempo. No hay ningún horizonte en el que Ucrania vaya a ingresar a la organización, mientras que a ojos de Moscú los resultados de esa cumbre son que Ucrania va a entrar de forma inminente, ¿no? Y si lo vemos, bueno, 3 meses después de esa cumbre, Rusia ataca a Georgia, o sus tanques entran en Georgia, después de un ataque mal pensado, ¿no?, en fin, por los georgianos y tal, pero el resultado es que Rusia está a punto de conquistar el conjunto de Georgia y 6 años después lanza una guerra, desencadena una guerra contra Ucrania, ¿no? Y eso tiene que ver con esa cumbre. O sea, que en ese punto les doy, digamos, la razón. Lo que ocurre es que si llevamos este argumento hasta el extremo, ¿no?, digamos, básicamente, si todas las ampliaciones de la OTAN, que conviene recordar para quienes nos estén escuchando, la OTAN no se expande, son países del centro y el este de Europa, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, que van llamando uno a uno. O sea, que es el este realmente el que se va moviendo hacia el oeste, no es al contrario. Son países que llaman insistentemente a las puertas de la organización, entre otras cosas que ahora no se recuerda mucho, porque la Unión Europea les pone muchas más dificultades. O sea, su primer instinto y la primera cosa que hacen es llamar a las puertas de la Unión Europea. Y la Unión Europea, bueno, pues con su proceso complejo, ¿no?, y componendas, bueno, equilibrios políticos, pone muchas dificultades inicialmente. Entonces, entran en la OTAN. Pero si vamos ese argumento hasta el extremo, lo que tendríamos ahora es que ninguno habría entrado en la OTAN, ¿no? Digamos, si seguimos el argumento de Merzheimer y otros, ¿no?, pues que no hubiéramos aceptado a ninguno. ¿Estaríamos realmente mejor ahora? O sea, yo creo que el contrafactual es mucho más sencillo en términos de predicciones suponer que entonces tendríamos ahora los bálticos en una situación crítica, si es que todavía existieran, y Rusia estaría probablemente cerca de Varsovia. O sea, que la situación sería mucho peor, ¿no? Y de hecho, un argumento que a mí me parece que desmonta la argumentación de Merzheimer y los que los que argumentan o construyen su relato o narrativa con argumentos parecidos, es que dicen una cosa que es contradictoria, ¿no? Porque dicen siempre que ampliar, ¿no?, aceptar a nuevos miembros estuvo muy mal, pero luego al mismo tiempo son las mismas personas que te dicen que, oye, los bálticos, ¿no?, llevan 10 años diciéndonos o 20, que los bálticos son unos histéricos y unos paranoicos antirrusos, ¿no?, y que nunca les va a atacar Rusia porque precisamente son miembros de la OTAN. Y entonces resulta inconcebible la posibilidad de que Rusia les ataque. Entonces, si es inconcebible por parte de, o sea, que Rusia les ataque, y como sabemos que es inconcebible que los bálticos ataquen a Rusia, entonces es una buena garantía de seguridad, porque quiere decir que tienes una situación de estabilidad estratégica, porque si el conflicto es inconcebible para los dos lados, entonces la situación es buena. O sea, que en ese sentido es una garantía de estabilidad y de seguridad, ¿no? Pero lo que se hizo mal fue dejar a Ucrania en el peor de los mundos, ¿no? Porque el peor periodo es el de la transición, ¿no? Entonces, desde que parece que está llamando a la puerta y hasta que formalmente, hasta que ingresas, ¿no? Entonces, dejar ahí en ese limbo a Ucrania y a Georgia, eso sí era dejarlos en el peor de los mundos, porque era incentivar, ¿no?, que Rusia quisiera acelerar pues su castigo o su control sobre estos países, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que creo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? O sea, que ese es, digamos, por empezar, pues bueno, dando un poco de concesión, ¿no? Concesión a autores como estos con los que discrepo, pero bueno, en ese punto sí creo que hay bueno, elementos que admiten consideración, ¿no?
Algemino, no sé si querías apuntar algo. No, una cosa muy, muy rápida. Esto último que ha dicho Nicolás es verdad. Por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Hablando con mucha gente, con gente un poco más escéptica respecto a la atracción de Ucrania por Occidente, a pesar de que esta atracción ha aumentado una barbaridad en los últimos 8 años, ¿no? Como consecuencia, sobre todo, de las acciones de Rusia. Es la imagen de John McCain en Kiev y la llamada famosa de Victoria Nuland, que fue, a ver, un exabrupto, pero bueno, estas cosas también tienen una vida muy larga, ¿no? Aunque solo sea una conversación telefónica, y el hecho de que repartiesen galletitas los americanos en la plaza del Maidán y todo esto, que son cosas anecdóticas, pero que han tenido un impacto. A mí las han contado muchísimas veces, ¿no? Como quien vinieron a provocar, ¿no? Entonces había también un elemento de ligereza, ¿no? De atraer a Ucrania hacia la OTAN, sí, pero no. Y en el artículo, de hecho, al final hablo de Anne Applebaum, ¿no? Que es una decidida liberal, y ella estuvo presente en el discurso de Zelensky, creo que fue el sábado anterior a la invasión en Múnich, en la conferencia de Múnich, cuando ya le dijeron, presidente, no viaje porque es peligrosísimo. Y él, sin embargo, fue a hacerse oír. Y el vídeo es bonito, él hace su discurso, Europa quiere la paz, Ucrania quiere la paz, y le hacen una ovación, ¿no? Y entonces Anne Applebaum dice, claro, estamos todos jugando a que somos Churchill, pero en realidad no somos ni Churchill ni Chamberlain, ¿no? Porque no nos quedamos de brazos cruzados ni entregamos a Putin a Ucrania, pero al mismo tiempo tampoco la defendemos, más allá de enviar armas y de tal, ¿no? Y al final es un poco la imagen del vecino que te apoya y te toca así en la espalda, pero al final cuando empiezan a caer dos misiles está del otro lado de la valla, ¿no? Y entonces, pues estoy de acuerdo en esto de al final Ucrania y Georgia quedan en el limbo. Y muchos ucranianos, decididamente pro-ucranianos y pro-europeos, también lo comentan y dicen, pero apoyadnos, pero ¿qué es esto? Pero sí, como el propio Zelensky, ¿no? Si no nos vais a aceptar en la OTAN, decídnoslo ya, terminamos ya con esto, que también es una estrategia de Zelensky de decir públicamente, aceptadnos ya en la OTAN, cosa que él sabe que no va a pasar, para luego darse margen y poder negociar con los rusos cuando, bueno, ya está negociando, pero poder llegar a un acuerdo que implique cierta neutralidad y que sea una concesión que haga Zelensky después de haber pedido por activa y por pasiva eso, ¿no? Y luego otro puntito más, brevemente. Las garantías de seguridad, como decía también un historiador que menciona en el artículo, las que reales y las que cuentan son las de los países entre Alemania y Rusia, que son los que han sido troceados, invadidos y controlados políticamente durante décadas, ¿no? Y Rusia ha participado desde el año 91 en 14 guerras, muchas de ellas guerras directamente que ha ido ella a agredir, ¿no? Y ahora tiene soldados en la República Centroafricana, ha tenido en Siria y por supuesto en Europa, ¿no? Entonces, a la luz de los acontecimientos, a Rusia no la atacan desde el año 41, pero sin embargo Rusia ha estado troceando países a su alrededor. Con lo cual, si somos muy realistas, las garantías de seguridad sobre el papel que sobrevuelan las cabezas de los habitantes en Europa del Este son las de estos países pequeños y vulnerables que ahora, gracias a la OTAN, están protegidos, ¿no? David. Yo por recoger un poco las ideas de los dos, como siempre me toca al final, además cuando tenemos invitados como vosotros, me dejáis sin cosas que decir, porque además estoy de acuerdo con todo lo que decís, claro. Pero bueno, por hacer dos pequeñas puntualizaciones, sí quiero ordenar un poco el debate, porque Argemino ha mencionado a Chomsky, ha mencionado a Taibo, que yo a Taibo lo pondría en otra categoría. Y yo creo que es importante, y espero que lo podamos tocar al final, porque además sé que a Nico es una cosa que le preocupa, la cuestión de la desinformación y de lo que él con un nombre feliz llama los mariachis de Putin. Y a mí me interesaría ver más adelante, os lo digo ahora por ordenarlo, como un debate que es muy serio, como habéis indicado vosotros, entre personas serias. Mearsheimer, pues estarás de acuerdo, lo matizarás, o Kissinger, lo matizarás o no lo matizarás, pero es un tipo serio. Cómo esos debates o esas argumentaciones de una escuela que es muy seria lo acaban recogiendo antisistemas, como la gente el coordinador del Partido Comunista de Madrid, por ejemplo, que utiliza estos argumentos para no aplaudirle a Zelensky y volver a pedir otra vez que los ucranianos vengan a pedir perdón porque les han invadido. Y también lo recogen los ya, no ya antisistemas, sino directamente los mariachis de Putin, los propagandistas de filoputinistas o filorrusos. Entonces, yo creo que esto es una cosa que si se me olvida a mí, yo os agradecería a cualquiera de los tres que lo volváis a sacar, porque es una cosa interesante. Como un argumento serio, se manipula. Y luego, volver a recoger lo último que habéis dicho los dos en realidad. A ver, yo entiendo el realismo.
Y además conviene recordar que el realismo es la disciplina dominante entre aquellos que practican las relaciones internacionales. O sea, tiene una dimensión académica, pero luego es lo que se enseña en las escuelas diplomáticas y es lo que se enseña en las escuelas de Estado Mayor y en las academias militares. Esto es por algo. Y es porque el realismo tiene, como habéis apuntado los dos, una capacidad predictiva que está demostrada, está atestada. Además es fácil porque es calcular intereses y calcular medios materiales, cosas muy táctiles, ¿verdad? Que las podemos saber, más o menos. Luego, eso es lo primero. Y lo segundo, los dos habéis mencionado cómo hemos dejado a los ucranianos en el peor de los dos mundos. ¿Qué es lo que te vienen a decir los realistas? Es decir, vamos a ver, aquí hay hacemos un cálculo de fuerzas relativas. Ucrania no puede ganar esta guerra, salvo que haya un compromiso firme de sus aliados occidentales. Veo que Nico hace así con la cabeza. Yo creo que Ucrania, yo creo que Ucrania, desde el punto de vista militar, puede ganar una guerra larga de guerrillas a la afgana. Pero una guerra convencional, sin un apoyo decidido de Occidente, no la puede ganar. O lo tiene muy difícil. En el cálculo de probabilidades realistas hay que calcular que no la puede ganar. Y entonces, ¿qué te dice el realista? ¿Qué es lo que te dice Mearsheimer? ¿Qué te dicen los militares profesionales que hablábamos en la previa españoles? Ellos hacen este cálculo y dicen, mira, esto no tiene sentido. Porque nosotros sabemos que los profesionales de la diplomacia y de la milicia en Occidente son realistas y en ningún caso y bajo ningún concepto se la van a jugar siquiera la remota posibilidad de que haya un holocausto nuclear. Punto 1. Y punto 2, que es un elemento que vosotros no habéis mencionado, pero creo que es muy importante. El realismo lo que busca, mediante estos métodos muy prácticos, ¿no? muy táctiles, es la estabilidad. Y yo sí creo que es innegable, haciendo un poco de abogado del diablo, ahora que no me oye nadie. A ver, yo es que estoy de acuerdo con vosotros, estoy haciendo un esfuerzo notable, pero si el realismo, si asumimos que el realismo busca la estabilidad, es innegable que por accidente, por timidez o por errores de exceso de idealismo, la política de expansión occidental en Europa Oriental nos ha conducido, y esto es una realidad objetiva, es la realidad que tenemos hoy, a una situación más inestable. Y desde luego la situación ahora mismo en Ucrania, Occidente tiene dos posibilidades. Un apoyo más decidido, tres posibilidades. Un apoyo más decidido a los ucranianos, que ganen la guerra. O por lo menos que impidan que los rusos la ganen. 2, que es lo que está diciendo Mearsheimer y compañía. Vamos a recular y a contener el número de muertos. Vamos a llegar al fin inevitable, pero con un coste en sangre menor. O 3, que es casi la peor para todos, que esto se enquiste. Y tengamos una guerra larga que potencialmente se pueda extender a los países del entorno. Y añado un cuarto escenario posible, y ya os doy la palabra a ver qué os parece esto. Es que imaginémonos, y Nico, contigo lo hablamos en el último podcast al que viniste, imaginémonos por un momento que el gobierno de Putin cae. Y aquí todo el mundo asume que si el gobierno de Putin cae, lo van a sustituir una horda de rusos demócratas. Yo tengo mis dudas. Y desde luego este es otro escenario de inestabilidad, pero con una potencia armada con armamento nuclear. Entonces, si tú valoras todo esto y lo valoras así y eliminamos la dimensión moral, o mejor dicho, ajustamos la dimensión moral a vamos a no jugarnos un holocausto, vamos a intentar buscar el menor número posible de muertos. A mí este argumento me resulta persuasivo, o por lo menos me resulta lo suficientemente persuasivo como para prestarle atención. Nicolás. Has dicho tantas cosas, David, y hay bastantes cosas que matizaría y algunas con las que discrepo cordialmente. O sea, que voy a intentar ser rápido y sintético, pero por apuntar algunas cosas. A ver si consigo acordarme de todas. Pero, a ver, lo de los intereses y el realismo que permita ser predictivo, ¿no? Ahí, bueno, de hecho, yo creo que es un poco al revés, en la medida en que si había tan poca gente en Europa, y en particular, por ejemplo, en España, lo conozco razonablemente bien, que la impresión muy generalizada era que el escenario de una guerra era el menos probable y era prácticamente extremadamente improbable. Y todo eso era precisamente por el cálculo de intereses racional, ¿no? O sea, Rusia ya está en una posición de ventaja, no le interesa, ¿para qué se va a meter?
se arriesga a un conflicto impredecible, ¿no? Tendría que desplegar muchísimas fuerzas para ocupar todo el país. Y esto era lo que les llevaba a hacer todo este cálculo. ¿Por qué? Porque había variables que no contaban y hay variables que no son tan fáciles de medir, ¿no? Que tiene que ver con las percepciones, los sentimientos, ¿no? Sin convertirnos en psicoanalistas. Pero esos elementos cuentan. Este sentimiento de agravio, de ahora os vais a enterar, que está muy presente en el ecosistema del Kremlin, ¿no? O sea, de ahora vais a ver. O sea, esto, yo en los últimos 10, 15 años, ¿no? Que participo con frecuencia, ahora no voy, obviamente, y no sé si podré volver, pero bueno, es otro tema. Pero que iba con frecuencia a Moscú, ¿no? A debates con, digamos, con expertos del ecosistema del Kremlin, yo he ido viendo un increchendo muy claro, ¿no? De gente de ahora os vais a enterar, ¿no? O sea, de ahora os vais a enterar, ahora vais a ver lo que es bueno, eso estaba muy, muy presente, ¿no? Y estos son variables que son, bueno, que no se pueden medir en términos numéricos, pero que son fundamentales, ¿no? Y la perspectiva de Putin, porque Putin, en su cálculo, él lo que está poniendo es fin a lo que considera un error, que son estos últimos 30 años, que son producto, porque además, ojo, la visión dominante en Moscú es que el final de la Guerra Fría no es porque la gente quería libertades y no sé qué. O sea, digamos, aquí tenemos una perspectiva que es Gorbachov abre la mano y entonces la gente, ¿no? Hay una primavera y unas expectativas, que es la realidad, ¿eh? Que es lo que había. La gente quería tener, ¿no? La calidad de vida que había en el otro lado del muro. Pero ahora la visión dominante en el ecosistema del Kremlin es que unos quintacolumnistas que había dentro confluyó con un liderazgo débil que se dejó engañar y la acción de la CIA y los traidores y quintacolumnistas que teníamos aquí nos llevaron a esta catástrofe que es perder nuestros territorios. Esto es la famosa cita esta de Putin de la gran catástrofe geopolítica. O sea, no es la caída del comunismo, no es la hoz y el martillo, sino es la posición geopolítica de Rusia en todo el espacio eurasiático, ¿no? De perder este territorio. Entonces, él lo que está pensando es en revertir ese error histórico. Ve una ventana de oportunidad y piensa que está poniendo, entonces puede asumir unos costes. Por eso en este cálculo nuestro, ¿no? Hecho desde Occidente, como en Occidente vivimos muy bien y la preocupación es básicamente que la economía vaya razonablemente bien para que al gobierno de turno en cualquier país le reelijan, digamos, lo nuestro es mucho más de gestión y en vista a 2, 3, 4 años, ¿no? Aquí no, él está pensando en revertir esos 30 años y poner las bases para los 5, 10, 15, 20, 30, 50 siguientes. O sea, que por eso su cálculo es muy diferente, ¿no? Esto para empezar. Luego también una mención a Kissinger, ¿no? Porque también, claro, pensando en el artículo de Argemino, ¿no? Ellos, digamos, ahora es, veis, ¿no? Nosotros lo advertíamos, no nos escuchaste y ahora estamos en estas, ¿no? Bueno, también, si ahora Estados Unidos tiene un rival formidable, bueno, Estados Unidos y Europa tiene un rival formidable como China, ahí Kissinger también ha jugado un papel significativo, ¿no? Es el iniciador el que pone las bases de eso. ¿Por qué? Porque luego las cosas pueden evolucionar de una manera u otra. O sea, evidentemente él no está pensando en construir, ¿no? En ayudar a crear y articular un rival de esa talla, ¿no? Él está pensando en otra clave, ¿no? Porque, claro, el mundo cambia en 50, 60 años, pues las cosas evolucionan. Luego, con el tema del holocausto nuclear, ¿no? De este temor, creo que tenemos que tener también mucho cuidado, porque Rusia nos lleva intimidando y utilizando esto para paralizarnos, ¿no? Porque, en fin, yo en muchos debates, ¿no? En los que estoy, grupos de WhatsApp, ¿no? Con gente hablando y tal, este miedo está ahí muy metido, ¿no? Y yo lo he visto ahí muy claro, ¿no? Como en los primeros días y tal, era muy evidente, ¿no? Y cómo estamos muy atenazados, particularmente los países de Europa continental o Europa occidental, ¿no? Por esta idea. Pero eso no genera más estabilidad. De hecho, Rusia es un factor de inestabilidad. O sea, como comentaba Argemino antes, no hay ningún país que haya creado tantos estados de facto en los últimos 30 años que Rusia. Es que ha creado un montón. En Transnistria, en Osetia del Sur, Abjasia, ahora las dos republiquetas. O sea, va creando y utiliza esto con fines paralizantes, ¿no? Pero la disuasión funciona o la estabilidad estratégica se consigue cuando hay disuasión mutua. En este caso tenemos una gran disuasión por otro lado, o sea, por el lado ruso, ¿no? Rusia nos genera una gran disuasión porque no queremos hacer nada. O sea, todo nuestro debate las últimas 4 semanas era no hagamos nada, no vayamos a escalar, no provoquemos la Tercera Guerra Mundial. Pero Rusia actúa mucho más desacomplejadamente y de hecho cuando ve debilidad golpea. Porque, y esto yo creo que es un buen ejemplo,
la gestión desafortunada del asunto famoso de los MiGs polacos, ¿no? Para el que, en fin, si alguien no lo recuerda, lo está escuchando, que Polonia le transfiriera a Ucrania unos MiGs que tiene rusos, ¿no? Que los pilotos ucranianos los pueden volar, ¿no? Los conocen, demás, etcétera, los pueden integrar en su fuerza aérea de forma inmediata. Eso hubo ahí, bueno, pues una gestión muy mejorable, ¿no? Y se vio ahí las discrepancias, debilidades y dudas, ¿no? Cuando Polonia dijo, bueno, yo se los cedo a Estados Unidos, se los dejo en Alemania, ¿no? En una base que tienen allí, en todos los Estados Unidos se los dan a Ucrania, y no he sido yo. Y ahí Estados Unidos dijo, uy, no, esto no puede ser así, etcétera. ¿Cuál fue la respuesta de Rusia? Bombardear la base que está a 20 kilómetros, o el complejo, ¿no? Que está a 20 kilómetros de la frontera de Polonia, ¿no? Con una munición de precisión guiada. Ahí sí que la utilizan para evitar errores y dejar claro el mensaje, ¿no? Es una respuesta, en cuanto ven debilidad y dudas, ¡pum!, ¿no? O sea, porque para ellos la disuasión no funciona así, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos que tener cuidado, porque eso no genera estabilidad, genera inestabilidad, ¿no? Y ahora, por volver, y ya termino con esto, digamos a donde empezábamos la conversación, no es realista, o sea, las prisas por acabar el conflicto, ¿no? El conflicto, o sea, lo tienen que decidir los ucranianos. Los ucranianos son los que están en el campo de batalla, se han ganado su derecho a decidir, por supuesto, su futuro, y son ellos los que tienen que tomar sus decisiones, ¿no? Pero urgirles a acabar a rendirse, digamos, cuanto antes. No, bueno, además, es que ni siquiera es la mejor garantía de seguridad necesariamente, porque cada vez parece más claro que, como Rusia quiere poner fin a lo que han sido estos 30 años, esos 30 años implica la existencia de una Ucrania independiente. Y estos crímenes que estamos viendo en Bucha, y que mucho me temo que no van a ser un caso aislado ni un exceso puntual de las tropas rusas, sino algo mucho más sistemático, pues entonces no significa que sea mayor seguridad para los ciudadanos ucranianos, ¿no? Ahora 20 segundos. Habréis visto, ¿no? En Twitter, no sabemos si es exactamente así, pero habréis visto seguramente estos comentarios de que llevan crematorios móviles, las columnas rusas. Entonces, si estaban convencidos de que no iban a tener bajas y que iban a ganar muy rápido, y tienen listados con todos los ciudadanos ucranianos, ¿no? Afiliación política, qué hacen, qué han hecho, qué no, en qué han participado y en qué no, pues no es nada descabellado pensar que están pensando, o sea, cuando hablaban de desmilitarizar y de desnazificar, ¿no? Y bueno, no sé si alguien me está viendo, estoy haciendo gesto de comillas, ¿no? Puede significar, bueno, pues ejecuciones masivas. Es que estamos viendo una limpieza etnopolítica muy clara, porque el objetivo es acabar, o sea, lo que no reconoce Rusia, y donde estamos ahora, es el derecho a Ucrania a existir. Y en los últimos 8 años, como comentaba antes Argemino, lo que se ha ido consolidando muy claramente, bueno, mi opinión, vamos, o sea, la idea esta de que Ucrania era un país dividido, en 2010, bueno, o sea, sí, había matices y tal, pero bueno, pero claramente en estos últimos 8 años lo que ha consolidado y cristalizado muy claramente es una identidad política ucraniana, que yo creo que ya estaba ahí, o sea, pero bueno, quiero decir que esto ya admitiría hay más matices y una conversación más larga, digamos, pero que claramente era una identidad política netamente ucraniana, que no se corresponde necesariamente con cuestiones lingüísticas. Y lo estamos viendo, o sea, destruir Mariupol y Kharkiv, pues es una evidencia de que no funciona, que no hay una correlación lingüística, que esto, en fin, yo lo llevo diciendo desde el principio porque cualquiera, y Argemino ha estado mucho en Ucrania y se la ha pateado, que no hay esa correlación. Es que es como decir que cuando tú estás en Irlanda, los irlandeses son irlandeses, aunque hablen inglés. No sé, ninguno va con la selección inglesa cuando hay fútbol. O sea, que no hay esa correlación, que prorruso y rusófono o rusohablante no son sinónimos, no son términos equivalentes, que pueden coincidir, pero en la mayor parte de los casos, la verdad es que no coinciden. Argemino. Sí, yo quería recoger justo por el final. Quería decir más cosas, pero me parece que es muy importante aclarar esto, porque todavía a día de hoy, cuando vemos el debate en Twitter o en los periódicos, siempre hay esa tentación de la simetría. Las simetrías son siempre muy fuertes. Siempre todo es Real Madrid, Barça, Madrid, el PP, el PSOE, siempre es igual. Y en el caso de Ucrania siempre ha habido esta tendencia. El propio Kissinger, que puede ser una persona muy, muy capaz para algunas cosas, también hace unos años decía un comentario, no, la mitad son ortodoxos y la otra mitad católicos. Y era como, no, señor, eso no es así. Y yo estuve en Ucrania recientemente. Este año estuve 2 veces. Una vez brevemente, una incursión durante la guerra. Estaba trabajando en las fronteras, sobre todo de Moldavia y de Rumanía.
tenía unos días, y luego justo antes de la guerra, que cuando ya estaba todo caliente, me fui 2 semanas y bueno, quiso el destino que me fuera 10 días antes de cuando comenzase la invasión, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Y en estas 2 semanas era mi primera visita desde el 2014. En 2014 estuve varios meses cubriendo la guerra del Donbass, desde marzo, antes de que empezara, hasta julio, cuando derribaron los prorrusos el avión de Malaysia Airlines, ¿no? Y esta última vez, sinceramente, desde todos los puntos de vista, el país ha sido unificado. Voy a explicar, intentar hacerlo brevemente, ¿no? Zelensky es un presidente, como ya todo el mundo creo que esto ya está sentado, judío, rusófono, del este, de Kryvyi Rih, una localidad que no está lejos de Dnipro. Fue elegido en segunda ronda con el 73% de los votos, con un voto bastante transversal. Esto lo comparamos con el mapa que compartió el otro día Juan Carlos Monedero de las elecciones del 2010, de la mitad partido de las regiones y la otra mitad otros partidos. Ese mapa está caduco. Ese mapa es como sacar un mapa del año 77 en España. Ese mapa es antiguo, ya no vale, ¿no? Zelensky tuvo ese apoyo general. Vemos diferentes encuestas. En 2014, el apoyo ucraniano medio para unirse a la OTAN, la gente que estaba a favor de unirse a la OTAN, rondaba el 35-40%. Ahora mismo ronda 65-70%. Y luego hay gente que está indecisa, con lo cual el apoyo en general es grande. El partido prorruso dominante hace 8 o 10 años, el partido de las regiones, tenía más de la mitad de los escaños de la Rada en el Parlamento, controlaba Ucrania. El partido prorruso dominante ahora, Oposición por la Vida, se llama, Plataforma de Oposición _ por la Vida, se llama. Controla menos del 10% de los escaños, ¿no? Y luego hay otros elementos, 2 más. La agresión rusa en 8 años parece que ha estropeado la marca Rusia en Ucrania, ¿no? Es decir, ahora cada vez más gente, especialmente los jóvenes, desde hace tiempo relacionan Rusia no con la historia, o no solo con la historia, con las relaciones económicas, con la estabilidad, con la hermandad, como era hace 20, 30 años. Putin en 2004 era más popular en Ucrania que ningún político ucraniano. Yushchenko, Yanukovych. Putin era más popular porque era el hombre que traía estabilidad y honor ¿no? Y sin embargo ahora Putin en Ucrania probablemente tenga un 0,1% de popularidad, ¿no? Entonces, las posturas proeuropeas como que se han consolidado, ¿no? Y luego vemos, Rusia tiene una imagen mucho más perjudicada y además el gobierno tanto de Poroshenko como de Zelensky ha hecho una descentralización económica, ha llevado más dinero a las provincias, ha reformado las carreteras. Mucha gente en el este, estuve en Mariupol, por cierto, justo antes de la invasión. Decían, en Mariupol hemos tenido un congreso de inversión, hemos reunido 100 millones de dólares, el McDonald's que cerró en 2014 va a reabrir, estamos invirtiendo en carreteras, y la gente decía, no, es que hace 8 años las carreteras eran lo peor, había socavones y ahora sin embargo se puede conducir, podemos ir a las regiones libres de Lugansk, podemos ir a Kiev, y hay una conciencia que se ha consolidado, que ya existía, pero que ya esas 2 almas ucranianas ya no cuentan, ¿no? Y esto es algo que se podía ver sobre el terreno, hablando con la gente y mirando datos, eso es algo evidente, no hay que ser un académico para darse cuenta, ¿no? Entonces yo veo a gente, por ejemplo, el coronel Baños, tenía que salir en algún momento diciendo, cuidado, porque otro peligro es que en Ucrania puede estallar una guerra civil. Digo, pero ¿usted cuándo ha estado en Ucrania? ¿Qué guerra civil? Es decir, las simpatías prorrusas han disminuido, todavía existen, y ya no son, porque el partido de plataforma de oposición ya no dice lo que decían los partidos prorrusos de antes, que es llevarse bien con Rusia. Ahora para empezar, utilizan Kiev, no Kiev, en su página web, ya hablan en ucraniano, el partido prorruso, con gente como Medvedchuk, que es el padrino, Putin es el padrino de su hija, y otras personas conectadas con el Kremlin, Firtash, el hombre de Gazprom en Ucrania, etc. Pues este partido ahora ya no dice, tenemos que llevarnos bien con Rusia, ahora lo que dicen es, tenemos que ser profesionales, tenemos que cuidar las relaciones económicas. Entonces adopta una postura pragmática cuyo subtexto es, de acuerdo, hacemos negocios con Europa, pero también con Rusia porque nos compran motores y nos compran autobuses y nos compran aviones y nos compran una serie de cosas. Es una postura pragmática, no prorrusa. Y de hecho rechazan la etiqueta de prorrusa. Yo entrevisté a uno y me dijo, no, yo soy pro-ucraniano, a pesar de pertenecer a un partido con claros vínculos con Rusia, ¿no? Entonces, ni siquiera los prorrusos salen, digamos, del armario, por así decirlo, quizá no sea el mejor símil, por miedo al rechazo de la gente en Ucrania, de la gran mayoría. Con lo cual esto habría que dejarlo claro. Y luego otra cosa que me gustaría destacar con respecto a Rusia,
es que siempre ha habido un abismo de percepciones entre Occidente y Rusia, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de Pussy Riot, que aquí en Occidente eran unas estrellas, han venido a Nueva York a fiestas, han tenido, bueno, hay libros sobre ellas y tal. Y en Rusia, sin embargo, no tienen o no tenían ya entonces casi ninguna huella, ¿no? Era como algo anecdótico que apareció en la prensa brevemente en el contexto de la propaganda del Kremlin, ¿no? Y sin embargo, aquí mucha gente creía que eran como las campeonas de la oposición. Pues no es cierto. Hay un gran abismo de percepciones. Y con lo de la guerra ocurría igual. Lo que mencionaba antes Nicolás de el elemento emocional de ahora os vais a enterar. Eso no se percibía, porque si una persona realista mira los datos y dice Ucrania tiene tantas tropas y tiene tantas armas y Rusia tal, pues una guerra no compensa, ¿no? Por las sanciones y por el aislamiento, pues no tiene sentido. Además, Ucrania es un país muy grande, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, este elemento emocional estaba ahí bullendo de dentro del Kremlin y parece que especialmente en el círculo de Putin, que como habréis leído, se ha ido encogiendo con los años, sobre todo ahora con el COVID. Y había ahí un elemento que mucha gente no acababa de entender. Y de hecho, en Ucrania, la mayoría de los ucranianos con los que hablé no creían que fuera a haber una invasión, ¿no? Incluso el gobierno da la impresión de que tampoco lo creía hasta el final. Pero lo que sí tenían claro es que si hay una invasión a gran escala, que fue lo que acabó sucediendo, sería una invasión brutal, salvaje, tierra quemada, detenciones, fusilamientos, porque tienen una historia, la tienen muy clara. Es decir, en los años 30, si uno viaja a Bielorrusia, a Minsk y va al norte, hay un bosque muy bonito que se llama Kurapati, que tiene una flor blanca que se llama Kurapati y por eso el bosque se llama así. Y en la historia bielorrusa, Kurapati es un lugar donde nadie sabe cuántos cadáveres de toda la élite intelectual y política de Bielorrusia en los años 30. No sabemos si son 5.000, 10.000, 20.000, y hay gente, nacionalistas bielorrusos, que hablan de hasta 100.000 cadáveres. Nadie lo sabe. Y ahí está, y en Ucrania lo mismo. El Holodomor fue parejo en los años 30, 32, 33, a todo, la detención, la tortura, el fusilamiento o el suicidio de toda la élite académica, intelectual, periodistas, políticos en Ucrania. Y se pueden poner más ejemplos. Katyn en Polonia, ¿no? Y es un modus operandi que no es tan lejano en el tiempo, ¿no? Y todo lo que ocurre en Bucha en realidad tiene sentido, entre comillas, con el manual de las invasiones rusas de las últimas décadas. Es decir, en Chechenia pasó algo parecido, secuestros, torturas, bombardeos masivos de las ciudades, intensidad de la artillería, bombardeos desde lejos, como Mariupol, para evitar la guerrilla urbana. Entonces, son elementos que tener en cuenta, ¿no? Y los ucranianos, en este sentido, tienen este convencimiento de que efectivamente Rusia iría por todas. Algo que a un español o a un francés o a un americano a lo mejor no le cuadra, ¿no? ¿Cómo es posible que en 2022 ocurran estas cosas? Los ucranianos, muchos de ellos, lo tenían claro. Y luego un último apunte, volviendo un poco al debate del tema de los realistas, un gran conocedor de Rusia y la Unión Soviética, Stephen Kotkin, que tiene una biografía de Stalin, ha sacado 2 volúmenes que son extraordinarios, va a sacar el tercero, decía que en realidad lo de la OTAN es algo cosmético, la ampliación de la OTAN, que en realidad las inercias y las dinámicas rusas están dentro de Rusia, están en su corazón, en el gobierno. Y él le decía a David Remnick en The New Yorker, decía, si vamos al siglo XIX, antes de que existiera la OTAN o de que hubiera Unión Soviética, ¿qué había en Rusia? Un autócrata. ¿Qué decía la propaganda rusa de entonces? Pues que Occidente era un lugar decadente, con prostitutas y con pobreza y con miseria moral, y que la ortodoxia rusa pues era la garante de los valores fundamentales y tradicionales y sólidos de la civilización cristiana, por supuesto. ¿Qué más había? Pues había desconfianza hacia los extranjeros. ¿Qué más había? El síndrome de la fortaleza sitiada. O sea, son cosas que se repiten en la historia de Rusia, haya un zar, haya un secretario general o haya un presidente. Y esto es lo que destacaba Kotkin para un poco quitar un poco de hierro a las opiniones del Club de los Realistas. Sí, pues mira, si me dejas, David, solo 2 apuntes súper rápidos. El primero, por añadir, por complementar lo que decía Argemino, que ninguno de estos partidos prorrusos, ni antes ni ahora, es importante reseñar que ninguno nunca ha propuesto reintegración en el sentido de estar gobernados desde Moscú. O sea, era más, bueno, tener una relación más estrecha, era más una cuestión económica que otra cosa, pero era mantener, o sea, la idea de la independencia de Ucrania siempre ha estado ahí desde el 91 y desde antes. O sea, que esto... por si acaso alguien, digamos, que nos está escuchando, no lo acaba de tener claro. Y segundo, no es casualidad
que de los autores que estamos citando, Kotkin sí que es experto en Rusia, ¿no? A diferencia de Mearsheimer o Kissinger, que pueden tener un conocimiento profundo y tal, o más o menos sólido, pero no son expertos o especialistas en Rusia, como sí es Kotkin, con el que sí que, vamos, con él sí que, en fin, sí que estoy de acuerdo plenamente, ¿no? Y en este caso la clave es la dinámica interna en Rusia, la dinámica interna en Moscú. Esta es la clave explicativa de todo esto. No, lo de la OTAN es una cortina de humo, porque ahora además, dos cosas muy rápidas, que ahora nos puede parecer ciencia ficción, pero en 2004, cuando entra a las repúblicas bálticas, el Kremlin dice que le parece muy bien, o sea, que no hay ningún problema. Y Putin, incluso al principio de su mandato, ahora nos parece una cosa marciana, pero juguetea un poco coquetea un poco con la idea de que Rusia en algún momento entre en la OTAN. O sea, que esto es el elemento, lo que ha cambiado y lo que nos deberíamos poner el foco es en lo que ha pasado en Moscú en los últimos 22 años, ¿no? Esa es para mí la clave que nos lleva a la guerra de Ucrania y a otras, ¿no? Y no hay más que ver porque a los ejemplos que comentaba Argemino voy a añadir Kazajstán. O sea, es que Rusia no tiene verdaderos aliados. O sea, están todos haciendo todo lo posible para no enviar tropas, porque no comparten eso, pero sobre todo porque les da miedo Rusia. O sea, en el fondo piensan que lo que le está pasando a Ucrania les puede acabar pasando a ellos en algún momento. O sea, que es que no lo ven nada claro, ¿no? Y hacen todo el rato un equilibrio para tratar de, bueno, contentar a Moscú para no irritarle, pero esa es la gran debilidad y ese es el gran, digamos, el nudo gordiano del asunto, es la incapacidad de Moscú para reformular su relación con todos sus vecinos, los escandinavos, los bálticos, los centroeuropeos, los centroasiáticos y los caucásicos. O sea, es que todos consideran en un grado u otro a Rusia una amenaza existencial, unos más de forma más aguda y otros menos, pero solo Corea del Norte, Mongolia, que tiene más miedo a China, y China, que no tiene miedo a nadie, o solo a Estados Unidos, ¿no? Todos los demás consideran a Rusia potencialmente una amenaza a su existencia. Entonces, claro, este es el nudo gordiano del asunto que nunca, o sea, que de verdad, en Moscú, en general, es que, o sea, entre, digamos, en lo que es el ecosistema del Kremlin, son total y absolutamente incapaces de entenderlo, ¿no? Y no son conscientes de su error, y si se lo dices, se irritan además, ¿no? O sea, sus errores de interpretación y de lectura sobre Ucrania, pero vamos, llevan malinterpretando Ucrania 35 años como mínimo. Y los últimos 8 años, pero hasta hace nada estaban súper convencidos de su propaganda, ¿no? O de su narrativa, digamos, de que les iban a recibir con los brazos abiertos, que era una minoría de ultranacionalistas, banderistas, neonazis o filonazis dominados por la OTAN, ¿no? Y que enseguida eso se iba a descomponer porque la gente, en el fondo, no les quiere, ¿no? Que esto es una imposición y es toda una operación de la inteligencia anglosajona, ¿no? Digamos, pero estaban, y siguen, yo creo, bueno, estaban convencidos de eso y ahora lo que están intentando, me temo, es adaptar la realidad a eso, ¿no? Y eliminar a toda la gente que haga falta hasta que consigan convencer o generar esa realidad sobre el terreno, ¿no? David. Pues voy a recogerla, porque os habéis adelantado, yo iba a pasar a los idealistas y vosotros que sois idealistas, pues os habéis adelantado. Y además me valoro especialmente la intervención de lo que está contando Argemino, porque te iba a preguntar precisamente, ¿la posición realista cuál es? Además, ha puesto Nico el dedo en la llaga. ¿Cuál es la principal diferencia entre realistas e idealistas? Que los idealistas, ninguno es especialista en relaciones internacionales. Ninguno. Son todos especialistas en el país de turno sobre el que están hablando. Con la posible excepción de Fukuyama, que es una cosa muy rara. Pero, ¿quién está defendiendo la posición idealista? Kotkin, que es un historiador de Rusia, y Applebaum, que es una gran conocedora de Europa del Este. Y estos idealistas, como habéis hecho vosotros, además lo ha mencionado Nico, ponen el índice en realidad esta capacidad de predicción del realismo, como dice Nico, el realismo no predice lo que va a hacer Putin porque no computa el factor ideológico. De la misma forma que tampoco predijeron, gestionaron la Guerra Fría durante 50 años. Pero la caída de la Unión Soviética les pilló de sorpresa. Porque no entendían lo que estaba ocurriendo, ni entendían ni les importaba. Porque ellos están a otra cosa. Argemino ya nos dice que no,
que dentro de que ocurre lo mismo ahora que durante el final de la Unión Soviética, que en Ucrania hay o yo lo he interpretado así, Gemino, corrígeme si no lo he interpretado bien, que es que en Ucrania hay un fervor real, genuino, y un deseo real, genuino, más allá del nacionalismo, de generar una sociedad liberal, democrática, próspera y lo más parecida a la idea que tienen ellos, que supongo que estará idealizada, de Europa, que desde luego lo que está ocurriendo en Rusia. O sea, que entiendo que eso ocurre, está ahí, esa realidad está, y eso es lo que explica la resistencia, y por eso se les escapa a los realistas, porque es un fenómeno doméstico, interno, dentro de la evolución de la sociedad ucraniana. Y ahora aquí es cuando yo lanzo la pregunta, volviendo a retomar mi posición real, que estoy tomando hoy, no sé muy bien por qué, de realista. La lógica vuestra es la siguiente. El problema en realidad, a ver, a mí no me gusta acusar a países, prefiero, porque los países son una cosa muy compleja, yo prefiero acusar a personas. Lo que habéis venido a indicar los dos a vuestra manera cada uno es que el problema es Putin y el problema es el modelo ideológico que está construyendo Putin. Lo ha apuntado Nico y también Argimino. Argimino hablaba de un ciclo, ¿no? De una vuelta de ciclo al mundo zarista. Yo, por lo que leo de los especialistas, no es una vuelta de ciclo accidental. Es una estrategia deliberada de Putin, de recuperar todo el ecosistema ideológico de los zares, pero actualizado, con esta idea de la gran Eurasia, ¿no? Que parece que quiere Putin llegar a Gibraltar y regenerar Occidente, que según está decadente. El problema de si entramos en esta dinámica, y a ver si consigo formular la pregunta y dejar de enredarme yo solo, y sobre todo desde un punto de vista realista, es que esto sí genera un conflicto que no tiene solución. Porque si adoptamos esta postura en la que tenemos un Occidente que tiene la obligación, no ya moral, porque lo que Nico nos dice es que no es una obligación solamente moral, es una obligación de supervivencia, de liquidar esta amenaza ideológica que representa el Kremlin, con la que no se puede negociar, pues entonces en ese caso ya no es solo Ucrania, es que no hay que parar, es que a lo que hay que ir es a acabar con el régimen de Putin. Esto Putin lo sabe. Yo, que soy un idealista, yo creo que Putin piensa en estos términos. Y él lo sabe. Él sabe que una Ucrania democrática es una amenaza existencial, no para Rusia, es una amenaza existencial para su propia existencia. Para la existencia de su régimen y ya, pues de su ideal, si quieres, pero no sé si me estoy explicando. Uh-huh. ¿Qué es el problema de los realistas? Perdón, de los idealistas. A los idealistas durante la Guerra Fría se les contiene porque la lógica idealista es con la Unión Soviética hay que acabar. Que al final acabamos con ella. Pero quien lo tiene que gestionar es el realismo, que es más pragmático y más modesto y más moderado, simplemente estabilidad. No, creo que lo he formulado, ¿no? La pregunta, el escenario que planteáis es un escenario terrorífico. Sí. A ver, si no te importa, hay una cosa que preocupa también, que toda esta tensión entre Ucrania y Rusia, y por supuesto entre Rusia y luego ya el resto de países en Occidente, ha venido acompañada de un brote también, podemos decirlo así en algunos casos, de rusofobia, ¿no? De estudiantes rusos que han sido expulsados de la universidad, o de negocios rusos que han sido atacados, o de compositores rusos a los que se les ha cancelado la invitación sin ningún motivo aparente, y aparte gente incluso anti-Putin, ¿no? Incluso gente que ha sido muy crítica en Rusia con el régimen y que periodistas, escritores, y que sin embargo tenían a lo mejor una beca para venir a la Universidad de Michigan a dar una clase y se la han cancelado. Y es gente que se ha jugado un poco el estatus e incluso la vida en Rusia, pues protestando contra Putin o siendo crítico, ¿no? Entonces son cosas, cuando nos metemos en este batiburrillo emocional, en este caldo de emociones que a veces se pueden salir por derecha o por la izquierda y es algo muy, muy contencioso, ¿no? Entonces entiendo un poco el escenario terrorífico que planteas. Muchos ucranianos, por ejemplo, ahora que están siendo invadidos y masacrados en algunos sitios, siempre están, yo lo escucho, ¿no? Diciendo, no, es que no es Putin, son los rusos, es lo que la gente no se da cuenta, no es el régimen, es que el régimen es una manifestación del pueblo, si Putin está ahí es porque el pueblo lo ha apoyado y porque lo tolera, ¿no? Y entonces es un argumento que efectivamente es preocupante porque, oye, al final es importante concebir a las personas como individuos con derechos y con una capacidad, con una agencia, ¿no? Con una capacidad de pensar y de decidir. Yo no quiero
ver a todos los rusos o a todos los chinos o a todos los afroamericanos o a todas las mujeres, por ejemplo, o quien sea, a través de un filtro y de un modelo que los meta a todos en esta forma, ¿no? En este modelo. Quiero que respetar el espacio de cada persona. Entonces es un razonamiento que efectivamente es peligroso. Pero luego, por otra parte, también es interesante, estoy ahora mismo con una biografía de Putin que se llama, creo que es Todos los hombres del Kremlin, que publicó un editor de Dodge TV, efectivamente, de Mikhail Sigar. Y bueno, la portada es como todos los libros sobre Putin, en colores rojos y negros, con Putin ahí como si fuera un agente del KGB tenebroso, letras rojas que parecen sangrientas, ¿no? Pero luego el libro es muy, muy moderado, ¿no? Y el libro es como una postura muy, muy ecuánime con Putin y ahora mismo no me acuerdo porque Sigar llama a Putin como que diferencia 3 fases, ¿no? La primera es Putin corazón de león, la segunda es la que se me ha olvidado y la tercera es Putin el terrible, desde 2014, ¿no? Entonces, Putin corazón de león, las primeras 120 páginas, Sigar hace un retrato de Putin que tiene sus sombras. Evidentemente es un hombre que viene del KGB y que empieza a hacer sus movimientos de poder cuando llega al Kremlin en el año 99, año 2000, pero lo presenta como alguien reformador, que de hecho hace reformas económicas y que se rodea, digamos, de 2 camarillas. Una camarilla de la gente de Leningrado, del KGB, que él conoce de siempre, y luego una élite macroeconómica experta, y ya os podéis imaginar, más abierta, más cosmopolita, más moderada. Y entonces parece que, según lo que escribe Sigar, había un Putin con el que negociar en Occidente, ¿no? Y entonces, en estos años del 2000 al 2004, pues hay instancias en las que Putin pues, se lleva muy bien con Tony Blair, visita Reino Unido, Tony Blair visita Rusia, y hacen toda una parafernalia de la amistad y demás. Putin quiere ayudar en la guerra de Afganistán a los Estados Unidos, les cede unas bases en Tayikistán y hace una serie de cosas, de gestos, como quien soy amigo vuestro, el país ha cambiado, soy una persona relativamente joven, que aún no tiene Putin 50 años. Y según Sigar, parece que los norteamericanos como que le empezaron a faltar al respeto, pues las bases en Tayikistán que iban a ser para un año, Condoleezza Rice dice a Putin, mira, ¿sabes qué? Nos viene muy bien, nos quedamos con ellas. Y Putin era como, pero era un año, ¿no? Entonces hay como una serie de gestos, obligan a Putin, le presionan para que pague la deuda externa de Rusia de golpe, y una serie de cosas que no son tampoco gigantes, pero que según Sigar poco a poco van como haciendo que Putin se vuelva antagónico, ¿no? Y entonces esto es interesante porque a lo mejor, también según los realistas, cuando hablan de una arquitectura europea de seguridad diferente, ¿no? En los años 90, que incluyese a Rusia para neutralizar el peligro, una especie de alternativa a la mera ampliación de la OTAN, ¿no? Que es interesante ver cómo quizás, esto ya no se puede saber, ya es demasiado tarde, en esa época había un Vladimir Putin con el que se pudiera negociar, ¿no? Y un Putin que al final, en lugar de darle ventaja y darle espacio y prestar su oído a sus amigos de la línea dura del KGB, pues hipotéticamente, en una política ficción, hubiera dado más espacio a los economistas y a los diplomáticos y a la gente un poco más abierta, más moderada, ¿no? Y también es interesante también lo que decía Kotkin en otra entrevista, que Putin y su régimen son gente de la vieja escuela, son gente al final que se ha criado en la Unión Soviética, ¿no? Que cuando se cayó la Unión Soviética, Putin tenía, ¿qué edad tenía? Ahora tiene 69, bueno, hacer los cálculos, 40 y tantos años tenía, ¿no? Ya era un hombre formado en la Unión Soviética. Y sin embargo hay una generación nueva de rusos, bien es verdad que a lo mejor no está extendida por todo el interior de Rusia, pero hay una generación nueva de líderes que tiene una visión un poco más cosmopolita, un poco más abierta. Entonces cabe la posibilidad de que esta inercia, estas dinámicas internas a las que hacíamos referencia antes de la autocracia, de la desconfianza hacia Occidente y demás, puedan al final ser pasto de la globalización y dar a Rusia pues una especie de élite nueva, ¿no? Porque al final en Ucrania también hace 20 años pues era un país algo distinto, tenía su componente prorruso más acentuado, Putin era un hombre, como digo, muy popular en su época en Ucrania, y ahora pues por las circunstancias tenemos un país que quiere decididamente acercarse a Europa, acercarse a la OTAN y participar un poco de la prosperidad y de las libertades y alejarse de la fealdad que perciben en Rusia, con un régimen autocrático, con un régimen corrupto. Eso lo quieren dejar atrás la inmensa mayoría de los ucranianos. A lo mejor es posible que Rusia en algún momento también dé portazo al pasado y se una a esta manera de ver el mundo. Es que era un poco esto a lo que me refería yo, ¿eh? Rusia ha tenido su proceso de occidentalización.
veíamos las imágenes inmediatamente después de la invasión y la gente, tú ves cómo van vestidos, ves las tiendas en Moscú. Uno de los traumas de los rusos es que les chapaban el IKEA. A ver, esto es un trauma de Occidente, de se me ha jorobado el lavavajillas y es el apocalipsis. Ya no es un trauma de gente de la Unión Soviética. O sea, Rusia tiene una etapa, será más superficial o no, afectará, supongo, sobre todo a las grandes metrópolis, a las grandes ciudades, pero hay un proceso genuino de occidentalización o por lo menos de integración en el mundo globalizado. Y Dugin, que es el filósofo de cabecera el ideólogo de cabecera de Putin, contra lo que reacciona es contra esto. Por eso me refería yo, por eso os preguntaba si hacemos una lectura idealista que parece más benévola, al final es más terrorífica, ¿eh? Porque lo que hay en buena medida es una guerra civil dentro de Rusia, como la había en Ucrania, excepto que en Rusia están ganando los malos. O sea, como que os decía al principio, es que esa misma guerra se está produciendo dentro de Occidente. Dugin y la idea esta de la recuperación cristiana, su lectura del cristianismo de Occidente, tiene su público aquí, ¿eh? Y sus equivalentes y sus parteners. Entonces, simplemente quería subrayar esto, que yo tengo mis serias dudas, de que desde una perspectiva idealista Rusia pinte bien. Desde luego mientras Putin esté en el poder y sosteniéndose, legitimándose sobre este discurso. No, a ver, oye, me encanta esta conversación porque además se van abriendo un montón de campos, ¿no? Y todos muy, muy estimulantes. Por empezar por donde habéis terminado vosotros. A ver, el libro este de Sigar es súper interesante, o sea que también es otro, igual coincido con Argemino, muy, muy recomendable la lectura. Y es un buen reflejo, como comenta él, ¿no? Y él, digamos, Sigar, ¿no? Es claramente un reflejo de esa nueva Rusia, ¿no? Y esos nuevos rusos, claramente. O sea, y también en su aspecto. Le presenté o moderé un acto con él en el CCCB en Barcelona, ¿no? Porque hicimos un ciclo, no me acuerdo, hace ya 5 o 6 años, algo así, 2016 quizás o algo así, y le sugerí una serie de autores y uno fue él, ¿no? Y vino y tal, y fue muy interesante, la verdad. Y de hecho, me recuerda una anécdota, porque cuando el público, ¿no? Venían las preguntas y comentarios del público, pues justo la última pregunta, yo soy siempre muy generoso con los tiempos, ¿no? Intento siempre que todo el mundo pues no dejar a nadie sin preguntar y todo esto. Entonces, aunque ya estamos fuera de tiempo, pues a una persona así le dije, bueno, venga, va, si eres muy rápido y tal, si es una pregunta y no un comentario muy largo. Y luego lo dije, ¿no? Dije, usted, me arrepiento mucho de haberte dado la palabra, porque le dijo, bueno, le cogió la palabra para decirle, es usted un cínico, vaya lo que nos ha contado, ¿no? Precisamente por lo que comentaba Argemino, ¿no? Porque daba una visión así un poco más desapasionada, ¿no? De los elementos más negativos del putinismo, y sobre todo porque él refleja también lo que yo creo que es el elemento más característico de los rusos, que es un poco la resignación. O sea, yo creo que la palabra es resignación, ¿no? Y la idea, perdón, de que ellos, en general, yo creo que el ruso medio, es muy raro encontrarse un ruso que piense que tiene alguna capacidad de influir en los acontecimientos en Rusia. O sea, ellos es como, ahí está el poder, ¿no? Es el Kremlin, es una fortaleza cerrada, ahí es donde se toman las decisiones y ya está, ¿no? O sea, hay una percepción de que lo que yo haga, diga o piense no va a cambiar nada, entonces mejor me centro en mi vida y me quito de problemas. Pero Rusia ha cambiado mucho, o los rusos han cambiado mucho, porque efectivamente, como comenta Argemino, Putin básicamente es un soviético, aunque ahora ya ha descubierto su fervor, que yo creo que es más una fachada que otra cosa, pero bueno, digamos, está fervor ortodoxo, la grandeza de los zares y tal y cual, que yo creo que tiene un poco de impostado, que, o sea, es real, pero impostado al mismo tiempo, o hay una cierta sobreactuación. Pero él es básicamente un soviético, ¿no? Y siempre ha sido, él es muy soviético en su mentalidad y la gente que le rodea son en general muy, muy soviéticos. Pero Rusia ha cambiado mucho. Y ahí yo sí creo que un elemento a tener muy en cuenta es si resistirán tanto. Porque es verdad que históricamente, ¿no? Los rusos resisten más. Por una razón, bueno, pues por la razón de que su vida ha sido mucho más dura en general. O sea, la gran mayoría de los rusos han tenido unas condiciones de vida muy, muy duras, ¿no? Y las siguen teniendo. O sea, cuando salen estas estadísticas del porcentaje de rusos que no tienen un retrete en su casa,
pues son del 20% o algo así. O sea, hay muchas zonas, ¿no? En ciudades del centro de Rusia y Siberia y demás, hay mucha gente con condiciones muy precarias, ¿no? O sea, que nos sorprenderían, ¿no? Para un país que se dice una gran potencia, ¿no? O que aspira a un rol tan importante, ¿no? Entonces, claro, en esos entornos, digamos, la resiliencia es mayor en la medida que la gente está acostumbrada a sobrevivir y a buscarse la vida, ¿no? A cultivar su propia comida, en fin, o sea, un poco en eso, ¿no? Ahora bien, todos estos nuevos rusos, ¿no? Los que viven en las ciudades, por eso estamos viendo, ¿no? Pues eso, jovencitas o chicos y chicas, que les resulta mal, traumatizados porque ya no tienen el Instagram, ¿no? Pero bueno, esto que a muchos ucranianos no les parece terrible, y es verdad, ¿no? Tiene esta parte de, hombre, hay una guerra, están matando ucranianos y lo que os preocupa es el Instagram, pero no es más que un reflejo de que en esas sociedades, bueno, pues es como las nuestras ahora, ¿no? O sea, el grueso de la gente joven, pues el Instagram y este tipo de cosas es un poco un eje muy central de su vida, ¿no? Y si se lo quitas, les quitas algo que les resulta muy, en fin, muy central y muy querido, ¿no? O sea que eso ya veremos qué tal lo llevan todo este tiempo, ¿no? Entonces, por conectar dos cosas y ya termino. Dos cosas que habéis dicho, que habéis comentado, ¿no? O sea, como comentaba Argemino, hay una continuidad histórica y tú decías, David, ¿no? El problema es Putin, ¿no? Y yo creo que las dos cosas son correctas y aunque matizaría que no es solamente, aunque en este momento evidentemente hay un, en fin, dado que concentra todo el poder y que está decidido a tener una política expansiva y agresiva, la figura del presidente Putin es problemática, ¿no? Es un elemento ahí central o una variable central a considerar, pero el problema es, en última instancia, la identidad política de Rusia, ¿no? Y el régimen que tienen y la identidad política como país o identidad nacional, como queramos llamarlo, ¿no? Pero cómo se entienden a sí mismos. Porque el resultado de eso, que es que lo conecto con lo que comentaba antes de reformular su relación con sus vecinos, es lo que lleva a que Rusia tenga esta política. Y a que Rusia, si lo miramos fríamente, solo hay un país en Europa que está pensando en utilizar la fuerza para cambiar fronteras, para doblegar a sus vecinos y para reformular muchas otras cosas, ¿no? Y solo Rusia. Todos los demás, por eso a los demás les resulta inconcebible. Por eso en Europa éramos 4 gatos los que un poco decíamos que, ojo, que la guerra no es una, en fin, ya veremos, pero que la guerra es una posibilidad real. Y nos decían, no, en absoluto, os equivocáis y demás, ¿no? Solo hay un país. Y eso tiene que ver con su identidad política. No es solo el factor Putin. Putin, evidentemente, es muy importante, pero no es solo, ¿no? Y esto yo creo que es importante. Entonces, ¿tiene solución? Claro que la tiene. O sea, ya veremos, pero las identidades políticas de los países cambian. O sea, España era un imperio. Y un imperio mundial, ¿no? El imperio donde no se pone el sol. Ahora, hablar del imperio en España produce risa, ¿no? O sea, si alguien tuviera una retórica, ¿no?, inflamada de restauración de la grandeza imperial de España, nadie lo tomaría muy en serio, eso en general, ¿no? O sea, los amigos de Putin se lo toman esto en serio, ¿eh? Bueno, es verdad que ahora hay un poco de esto. Es verdad que hay un poco de esto. Pero que las identidades políticas pueden cambiar. O sea, permanecen en muchas cosas. El Reino Unido sigue teniendo esta nostalgia imperial, pero ha entendido que el imperio ya no está ahí y que su relación con todos los miembros de la Commonwealth tiene que ser otra. Sigue habiendo elementos. También Francia sigue con este elemento de su grandeza y no sé cuántos, pero ha entendido, ¿no?, ha asumido que los tiempos son otros y sus fortalezas y sus fuerzas son otras. O sea, que la identidad política de Rusia puede cambiar en algún momento. O sea, yo no compro el relato esencialista. O sea, y además tampoco lo compra Putin. Porque si él estuviera tan convencido de que la democracia y una Rusia democrática es inconcebible, entonces no destinaría tantos esfuerzos a prevenir cualquier muestra de disidencia democrática en el país. No le preocuparía tanto, porque si piensas que es inconcebible, a mí me resultaría inconcebible, no creo que ni la Guardia Civil, ni el CNI, ni nadie tuviera que prestar mucha atención a los que proponen la ideología Juche en España, ¿no? La ideología de Corea del Norte, porque me parece una cosa que no tiene ninguna, me parece una cosa marginal, friki, ¿no? Pero a Putin esto no le parece ni marginal ni friki, ¿no? O sea que esto ya veremos. Y 2 comentarios súper rápidos. Y ahí, y por conectar esto con Zelensky, que me parece interesante, un elemento, digamos, muy definitivo, muy relevante en Ucrania es la sociedad civil ucraniana, ¿no? Y un efecto, ponía un tuit el otro día, no me acuerdo cómo lo puse, lo llamé así, síndrome Kiev, ¿no? Jugando con lo del síndrome Stendhal, ¿no?
de mucha gente, me gustaría saber, yo creo que Argemino estará de acuerdo, creo, vaya, que visita Ucrania en los últimos 8 años es quedar muy fascinado por la sociedad civil ucraniana, ¿no? O sea, de gente joven ahí haciendo cosas con una pasión y con unas ganas y con un entusiasmo y tal, contagioso, ¿no? Y esto contrasta en buena medida, ¿no? Pues con esta resignación o pasividad en términos de políticos y sociales que hay en Rusia, ¿no? Que esto es mucho menos frecuente a pesar de todos estos cambios que comentamos, ¿no? Y Zelensky no es solo una consecuencia de eso, pero sí es parte de eso en cierta medida, ¿no? Porque una cosa que me parece muy interesante de Zelensky, desde que llegó, que lo comentaba con varios colegas y tal, es que Zelensky no es soviético, ni es postsoviético, es otra cosa, ya es una cosa nueva, ¿no? Y por eso se entendía tan mal con Putin, y por eso Putin lo ha infravalorado tanto. O sea, es un tipo muy diferente, y es un tipo muy inteligente, mucho más de lo que al principio, o estos que lo llaman cómico, actor y tal, intentan degradarlo. Es un tipo muy, muy, muy inteligente. Esto ya lo pensaba, lo he escrito alguna vez, hace 3 años, ¿eh? Quiero decir que no es un reflejo de ahora se ha descubierto que encima es una especie de Churchill moderno, ¿no? O sea, esto lo sabemos desde hace 40 días. Pero no se entendían precisamente porque Putin es un soviético, o sea, él es un... Lo definieron, no me acuerdo si la definición era de ella, de Kadrilik, o si ella citaba a alguien, no me acuerdo. Pero decía que su ideología es soviético de base. O sea, es un tipo, el Homer Simpson de la Unión Soviética, o sea, un ciudadano medio, o sea, metido del sistema soviético, es un reflejo de eso, ¿no? Un reflejo medio de eso. Pues con Zelensky no se entiende porque Zelensky ya es completamente ajeno, o en buena medida ajeno, como podemos ser nosotros pues no sé, a la posguerra, ¿no? No sé cómo decirte. O sea, que ya son cosas que las generaciones cambian, ¿no? Y eso es ese reflejo, ¿no? Y esta sociedad civil ucraniana, que tiene una vitalidad extraordinaria, y os cuento una anécdota. Hace, pues eso, 5 años, sí, en el 16, quizás, 16, 17, uno de estos, cuando trabajaba en CIDOB, con mi compañera respetada, venerada y admirada colega y maestra Carmen Claudín, precisamente para un poco contra toda esta lucha, ¿no? De que todos los ucranianos son nazis, que el Maidán todo eran nazis, que si no había nazis, ¿no? Que no sé qué. ¿Cómo lo han llamado? Que lo escuché ayer a Pablo Iglesias. Ucronazis, no. Sí, no, pero era como condición necesaria o algo así para el Maidán. Algo así ha dicho, ¿no? Bueno, pues dijimos, una de las cosas que hicimos, en estas cosas, ¿no? Que luego hay tanta conspiranoia, ¿no? De los think tanks haciendo cosas y tal. Oye, pues cogimos a unas cuantas personas, como estoy comentando, además cogimos, es profeso, bueno, vinieron también 2 chicos, pero varias chicas jóvenes de todas estas organizaciones, ¿no? Y que también están en el Maidán y tal, y organizamos una visita, un viaje de estudios a España, ¿no? Y les organizamos visitas en todas partes, ¿no? En el Congreso, en medios de comunicación, con todo tipo de interlocutores, ¿no? Para ellos, los que venían, era súper interesante, ¿no? Conocer a gente en España, ¿no? Con experiencia en la transición o en muchas otras cosas, ¿no? O gente trabajando en medios, ¿no? Y demás. También organizamos reuniones con intelectuales, profesores universitarios, con todo tipo de gente, ¿no? También fuimos me acuerdo, al teatro, o sea, que hicimos una cosa muy, muy interesante, y para la gente de aquí, algunos se quedaban alucinados, ¿no? Porque se habían quedado, pese a todo, ¿no? Tenían esta imagen, ¿no? De como los del Maidán eran todos, ¿no? Solo, que también había, obviamente, ¿no? Pero aguerridos ucranianos combatientes, ¿no? Gente de tíos recios ahí luchando a cara de perro, ¿no? Contra la policía, y no eran capaces de ver todo esto otro, porque era una cosa muy transversal y muy grande, ¿no? Entonces, con muchos matices y muchas caras diversas, ¿no? Pero estas a mí me parecen las fundamentales, ¿no? O sea, para entender el cambio y la transformación de Ucrania, ¿no? Porque hooligans también tenemos en España, o sea, y en todas partes, o sea, y esto de verdad generó un impacto. La gente, yo lo recuerdo, este viaje, hicimos también algún seminario, ¿no? Alguna reunión en Madrid con, bueno, pues gente del ambiente cintanquero, ¿no? Y demás. Y todo el mundo de verdad se le caía la baba. Y esto le pasa a mucha gente que ha ido a Ucrania estos últimos 8 años. O sea, que esto que cuento no es una cosa excepcional. Porque le ha pasado a mucha gente, ¿no? Que llega allí, de repente empieza a ver toda esta vitalidad y se contagia, ¿no? O sea, que... Sí, es muy interesante eso, si me permitís. Cuando se habla del Maidán, es verdad que hay que tener en cuenta que en 2014, con todo el conflicto que hubo con Crimea, luego con el Donbass,
los rusos yo creo que ganaron la guerra propagandística en Occidente. Si no la ganaron de manera aplastante, pero sí que dejaron su mensaje, ¿no? Entonces tenías a mucha gente por España diciendo, Crimea siempre ha sido rusa, ¿no? Y luego decías, bueno, ha sido rusa, deportaron a los tártaros en la Segunda Guerra Mundial porque Stalin no se fiaba de ellos, y luego repoblaron con rusos, y luego mandaron allí al ejército ruso a la base de submarinos y también allí de vacaciones y tal. O sea, se ha hecho como una base rusa y se ha jugado con esa ideología. Es decir, hay más historia detrás. Pero ese mensaje la propaganda rusa lo logró asentar, ¿no? Y también la imagen del Maidán como un golpe de Estado. De hecho, Mearsheimer, por ejemplo, con todo su nivel intelectual, se refiere al Maidán como un golpe de Estado, lo cual me parece totalmente erróneo porque tuvo detrás, pues, no sé, hubo también ilegalidades y participación de grupos extremistas, pero la mayoría de los que participaron en el Maidán son gente de todo tipo, común, jóvenes. El apoyo era absoluto en el centro y el oeste de Ucrania, y en el este el apoyo era mixto. En un lugar como Donetsk era 50-50 y también con una gran diferencia generacional. O sea, no era tan o blanco o negro, ¿no? Y ahí es una concepción errónea que la propaganda rusa ha logrado imponer, entre otros factores, ¿no? Y también, bebiendo un poco de mucha gente en la izquierda en España, parece que todo lo que esté en contra de Estados Unidos tiene ya un barniz positivo, ¿no? Entonces, mucha gente no sabe que Rusia es un régimen autocrático derechista, conservador, tradicional, homófobo, cosas que un izquierdista en España no toleraría de ninguna de las maneras. Pero como tiene esa dinámica de antagonismo con Estados Unidos, parece que se aprecia, ¿no? Y luego en Ucrania, lo que dicen muchos los ucranianos, no solo ahora, sino a lo largo de la historia, es que siempre han tenido una sociedad civil muy enérgica y lo retrotraen a los cosacos, ¿no? Que eran gente anárquica, guerreros que no se casaban con nadie y que bebían jorilka, el licor este casero, y que luchaban y demás. Y un poco ese orgullo y ese amor por la libertad, que también tiene una vertiente propagandística, pero que está en la historia, ¿no? Y de hecho una prueba clara es que los chistes regionales en Rusia, Bielorrusia y Ucrania, o sea, en España tenemos siempre los chistes de hay un francés, un italiano, un inglés y un español en un avión, no sé qué, no sé cuánto, este tipo de cosas. Bueno, pues en esta región siempre es un bielorruso, un ruso y un ucraniano. Y el ucraniano en el chiste siempre sale como el tipo perspicaz, el tipo que se lo monta por su cuenta, el tipo astuto, que engaña a los otros, que tiene gracia, el sureño. Tiene un poco este estereotipo por algo, porque también tiene raíz en la realidad. Y en el Maidán, pues se vio, ¿no? Y ahora se ve con el tema de la guerra, la organización es increíble. O sea, lugares como Dnipro, Zaporilla se han convertido como en centros de ayuda humanitaria masivos de la noche a la mañana. En 2014, por ejemplo, cuando el ejército ucraniano era un desastre, ¿no? Y sin embargo, en nada, en unos días se montaron colectas, empezaron a comprar botas, las señoras hacían uniformes, hacían de todo, se mandaba comida, tarros, compota. O sea, una cosa que de manera instantánea se organizó de espaldas al Estado, ¿no? Entonces, los ucranianos siempre dicen que ellos han tenido una experiencia histórica de vivir, digamos, de espaldas al Estado, al control estatal, un poco porque también no han tenido Estado, ¿no? Hasta hace tampoco mucho han estado controlados por Polonia, por el ducado polaco-lituano, por Rusia, o han estado en la estepa ellos solos, en asentamientos campesinos, en el Donbass. Entonces tienen un poco esta tradición de la que están orgullosos y que ahora ponen en práctica en la guerra. Y luego, respecto a los rusos, me gustaría también mencionar una anécdota, muy brevemente. Yo tuve un profesor cuando estuve en Colombia unos meses, en 2013-2014, Tom Kent, que es de AP, la agencia de Associated Press, y el tipo fue corresponsal en la Unión Soviética durante muchos años, en los años 70 y luego en los 80, ¿no? Hasta el final. Y una de sus tareas era leer todos los días la prensa soviética y ver la televisión soviética y hacer pues un digest, ¿no? Como un resumen de prensa con todo lo interesante. Y él decía que cuando, bueno, alguna vez ocurrió, cuando él estaba allí, que hubo un accidente de avión en la Unión Soviética, en algún lugar, ¿no? De Siberia. Y decía que el periódico Pravda principal ponía la noticia del accidente de avión en la penúltima página, en la esquina de abajo a la derecha, en un recuadrito así, diciendo: accidente de avión en Novosibirsk, aproximadamente 100 muertos, las autoridades investigan lo sucedido. Y digo, cuando hay un accidente de avión en Europa, o sea, vamos, son una semana entera de cobertura, víctimas, todo el mundo ya hablando de alerones, de gasolina, de neumáticos. Es como una especie de explosión de interés por la tragedia, evidentemente. Pero claro, entonces Kent decía, claro, en un país que ha perdido 25 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, que se mueran 100 en un accidente de avión, realmente no, como dicen ellos,
taca y allí, es la vida. Pues ya está, un día te subes a un avión, se cae, te matas y ya está. ¿Qué vas a hacer? Investigar que falló un alerón, ¿vale? Pero ya las autoridades ya se encargan de ello. No hay que andar poniendo a la gente nerviosa. Entonces esto que, déjame interferir aquí un segundo, porque esto que le habéis comentado los dos, a mí me estabais recordando a ver si lo pronuncio bien, a Seri Plokhy, que es un especialista en Harvard, y él lo achaca todo a la diferencia entre Ucrania y Rusia, esta pasividad, ¿no? Y él lo achacaba a la servidumbre, a la herencia de la servidumbre. Y él decía, la gran diferencia entre los ucranianos y los rusos es que el pueblo ruso está acostumbrado a 200 años prácticamente de esclavitud funcional. Y sin embargo en Ucrania, no, lo has mencionado tú, Argemino, en Ucrania no había esa tradición de servidumbre y sin embargo sí había una tradición muy fuerte de cosacos libres, de hombres libres. Y entonces, al no tener esa herencia de pasividad, de dejarte llevar por quien es tu propietario, por autoridades políticas que en realidad son tus propietarios. Le da a la sociedad ucraniana una libertad y la capacidad anímica incluso de crear sociedad civil que está completamente ausente de la sociedad rusa. Veo que Nico dice que sí. No sé si conoces a... Sí, no. Sergi Plokhy es otro autor. Todos sus libros son súper recomendables. Hay algunos traducidos al español y para el que lea en inglés también tiene una producción muy, muy amplia. Es un autor buenísimo. Y con respecto a esto, por comentar también, por lo que comentaba Argemino, los ucranianos hacen, también con el Maidán, hacían la coña de nosotros somos buenísimos a la hora de tumbar gobiernos, hacer revoluciones y tal, pero luego ya montar gobiernos y gestionar se nos da peor, ¿no? O sea, ellos eran conscientes de esto. Y luego otro factor y otra variable aquí es, y que se ha visto mucho, yo creo, estos últimos 40 días, ¿no? Y en las reacciones de muchos rusos y tal, los rusos históricamente, estoy generalizando y las generalizaciones siempre son injustas, pero sí que ha habido mucho esto, porque los chistes que comentaba Argemino son así, pero los rusos son muy de mirar por encima del hombro a los ucranianos, ¿no? O sea, siempre los han mirado un poco como los granjeros del sur, ¿no? O sea, un poco como gente un poco menos sofisticada o que está a la que miran un poco por encima del hombro, ¿no? Y todo este tipo de... Los rusos pequeños, ¿no? Es como se refieren a los ucranianos. Sí, y esto, bueno, son elementos, bueno, que están ahí, que no son determinantes, ¿no? Ni definitorios, pero, bueno, que todo yo creo que suma, ¿no? O sea, que es parte de lo que estamos hablando. Comentaba sobre todo antes, Argemino, la cuestión, o nos hemos centrado más en la cuestión de la propaganda, y hablaba de cómo en 2014, desde luego, las ideas del Kremlin como que tuvieron más aceptación en buena parte de Europa. Sin embargo, estamos viendo que eso en absoluto es así, ¿no? Si hay una guerra que tenemos clara, que no está ganando Putin, es precisamente la guerra de la propaganda, ¿no? Sí, bueno, no, es solamente eso. Y de hecho Estados Unidos yo creo que ha aprendido la lección desde 2014 y ha lanzado una estrategia muy, digamos, asertiva para dominar el relato desde el principio, adelantándose a los pasos que daban los rusos y diciendo, va a haber una invasión, tenemos esto, y cada día pues destacando detalles distintos para un poco ir construyendo el relato, dosificando también los anuncios. Recomendamos a los americanos que no viajen a Ucrania por el peligro y tal, y luego como un poco increciendo para dominar el relato. Y claro, que la gente, si la Casa Blanca te dice que va a haber una invasión de Ucrania, pues eso son noticias. Entonces la administración Biden ha ido como, por un lado, compartiendo la inteligencia, digamos, en tiempo real, ya no solamente con Ucrania, sino con el gran público a través de la portavoz y a través de las noticias, y pasando también a los medios de comunicación, análisis de inteligencia, diciendo, parece que están creando hospitales de campaña, tienen reservas de plasma, o sea, una serie de detalles que han ido rompiéndole el espinazo golpe a golpe a la propaganda rusa, que también tenía su narrativa ¿no? Leía hoy justo que entre enero y el comienzo de la invasión, como que las menciones en los medios de comunicación rusos de propaganda a los ucranianos nazis supuestamente aumentaron muchísimo, ¿no? Entonces también estaban un poco preparando el terreno, pero los americanos les han dado ahí un golpe, y de hecho ya he visto toda la gente mofándose, los simpatizantes de Putin en España, ¿no? Diciendo, ¿cuándo va a ser la guerra? Mañana por la mañana, que me avisen, que si no me va a pillar con el pie cambiado. Y al final, el 24 de febrero, ocurrió lo que los americanos decían que iba a ocurrir desde octubre. De hecho, hablando con analistas de defensa, uno de Polonia me decía,
Claro, es que en octubre el Pentágono dijo que Rusia desplegaría 100 batallones tácticos en la frontera con Ucrania. Y yo dije, esto es una barbaridad, esto no va a pasar porque esto es muchísimo. Y dice, claro, estamos ya en 80. Esto me lo decía a finales de enero. Y dice, todas las predicciones que han hecho los norteamericanos desde octubre han sido correctas. Dice, los demás hemos ido por detrás. Y al final, bueno ya ves lo que ha pasado, ¿no? Y esto, entre otras cosas, ha bloqueado los intentos de Rusia de marcar y de dominar la narrativa de la guerra. Y luego, por supuesto, la naturaleza de la invasión a gran escala, lo que estamos viendo, pues todo está del lado de los ucranianos. Es muy fácil, ¿no? Y aparte, como decía antes Nicolás, un poco en la línea de decir, Zelensky es un tipo joven, dinámico, con un bagaje en el mundo del espectáculo que también lo ha sabido utilizar para poder montarse su narrativa vestido de verde, ¿no? Como un militar, con la barba, con sus mensajes, ¿no? Como el nuevo Churchill contemporáneo. Y luego, por otro, tenemos a un señor que va a cumplir 70 años, soviético, agente del KGB, rodeado de espías. Son como dos versiones totalmente distintas y en Occidente la versión de Zelensky evidentemente tiene mucho más tirón y los ucranianos lo están sabiendo manejar, ¿no? Así que Pero en todos los frentes. el mensaje del Kremlin sí que sigue calando en determinados grupos. Tú estabas diciendo ahora los grupos pro-Putin, ¿no? Antes del inicio de la guerra, pero sigue calando ese mensaje en parte de ellos, ¿no? Que es también lo que comentaba David al principio del podcast y no sé si quería él ahondar precisamente en esta cuestión. Bueno, llevo un rato pensándolo porque estáis los dos dándole... Fijaos una cosa más, voy a provocar a Nico y a aprovechar la experiencia de Argemino sobre el terreno. Porque Nico ha comentado así como quien no quiere la cosa. Bueno, pues yo estoy en este mundo de los think tanks y entonces tengo a gente que me traigo a Ucrania, a Barcelona, o yo voy a Kiev y monto un congreso. Claro, es que esto es a lo que se refiere Putin con el golpe de Estado. Y además yo creo que, Nico, quiero que aprovechen la oportunidad para explicarnos esto bien. Porque yo también me he movido en ese círculo y creo que lo entiendo. Occidente es absolutamente innegable que ha tenido una campaña. Campaña es la palabra equivocada. Ha habido una actividad muy intensa por parte de fundaciones, de think tanks, de organizaciones dentro de la sociedad civil, matiz importante, sociedad civil, dentro de Ucrania, estimulando la occidentalización, la democratización, la expansión de los valores occidentales, como lo quieras llamar. Y esta serie de actividades es lo que luego recogen los mariachis y los amigos de Putin y hasta Mearsheimer, que a veces se le escapa, como una política que el Kremlin percibe correctamente como agresiva, como lesiva, por lo que hablábamos antes. Para Putin todo lo que huele a libertad y democracia es una amenaza existencial. Entonces, se interpretan estas actividades que yo entiendo como legítimas, tan legítimas como las actividades de la CDU alemana en la España de la transición, para ayudarnos en nuestra... además, creo que esto lo comentamos en el último podcast. Ya me bailan los podcasts, creo que fue contigo. Entonces, esto se lo lanzo a Nico que nos explique esto bien. Y si las actividades que él, que es un pérfido defensor de Occidente, según los mariachis... No, y en eso es verdad, vamos, sí, totalmente. Pero es que no pasa nada. Así que, entonces, que un poco cómo ve esto, Argemino, quería que nos comentaras también cómo ves tú la relación de la percepción que se tiene en Ucrania de los valores occidentales y de las sociedades occidentales. Si es verdad que Ucrania está en la senda de la democratización, o si es verdad la alternativa de los mariachis, que nos cuentan que no, que Zelensky, pues primero que es un payaso y segundo que es un corrupto, y tercero que no deja de ser un oligarca, pero en versión ucraniana, que es el argumento que se nos da. Vaya por 15 preguntas a cada uno, te lo digo. Ya, porque es nuestra última pregunta y voy a rematarlo y ahora me contáis el sentido de la vida. Bueno, creo que entendéis más o menos la onda, ¿verdad? Quiero que interactuéis con la contranarrativa que surge en Occidente, que además antes Argemiro lo ha comentado de pasada. Y aquí ya esto no es una pregunta, es una afirmación, espero que estéis de acuerdo conmigo. ¿Qué tienen en común Pablo Iglesias, el sector de Vox que está en esto y Putin? Que son todos enemigos de la libertad como la entendemos la mayoría de los europeos. De la sociedad liberal, de la sociedad tolerante, de la sociedad diversa, en la que los homosexuales, pues oye, no pasa nada si eres homosexual, pues como si eres pelirrojo.
Y este es el eje que tenemos. Con Putin hay una batalla física militar entre estados, pero hay otra dimensión que la tienen ellos dentro en Rusia, que la perciben como una amenaza, pero que nosotros también. Y que igual por eso, en esta dimensión... ¡Uy, qué bonito me va a quedar! Igual por eso, desde esta dimensión idealista, es tan importante la guerra de Ucrania y ganarla. No ya por ellos, por nosotros. Sí. A ver, esto que comentas, David, me parece muy bien traída la mención al papel de las fundaciones alemanas durante la transición española, ¿no? Porque aquí para mí la cuestión clave es la legitimidad, ¿no? Y entonces la labor de tanto de la Konrad Adenauer como la FES, ¿no? Pues juegan un papel muy central y positivo, ¿no? Yo creo, para la historia de España, en fin, para todos los que estemos de acuerdo en que la transición democrática es una cosa buena, ¿no? Y la democratización de España es algo bueno. Entonces ahí para mí la variable clave es la legitimidad, ¿no? O sea que no le veo ningún elemento ahí negativo. Y bueno, y este papel que comentas, ¿no? Yo creo que, a ver, es que insisto, yo creo que es el centro y el este de Europa queriendo acercarse hacia lo que consideran que es el oeste, como a su vez hizo en su momento España, ¿no? Esta idea que hemos tenido, ¿no? Que es un europeísmo también un poco ingenuo y naif a veces el que tenemos en España, pero bueno, este es otro debate, pero esta idea de que queríamos volver ¿no? a ser parte de la familia europea, que básicamente la relacionamos, yo creo, en general, ¿no? con una serie de valores, ¿no? De libertades democráticas y de bienestar material, ¿no? O sea, yo creo que es un poco interpretamos por las dos caras de la misma moneda. Que ahora puede estar en crisis desde el 2008, tal, esto es otro debate. Pero digamos, esa es un poco la idea del bienestar europeo, ¿no? Y esto es a lo que aspiran en Ucrania. O sea, es que si Ucrania conviene recordar, o sea, ahora no me acuerdo si es Moldova o Ucrania, pero es el país más pobre de Europa en términos de PIB per cápita. Si no es el más pobre, es el segundo más pobre después de Moldova. O sea, Rumanía debe tener 3 o 4 veces el PIB per cápita. Y aquí tenemos la impresión de que Rumanía todavía es un país pues que está muy por detrás de lo que puede ser España o Italia, ¿no? Y, aunque ojo, también me gustaría hacer un comentario ya que hablamos de esto. Yo creo que en España también va siendo hora de que dejemos de mirar también, comentaba antes que los rusos miran por encima del hombro a los ucranianos, va siendo hora que nosotros dejemos de mirar por encima del hombro a los bálticos, a los polacos, a los centroeuropeos, que los polacos en muchas cosas nos dan 1000 vueltas, ¿no? Y aquí llevamos muchos años, ¿no? Que los miramos muy por encima del hombro. Entonces, los ucranianos, ¿a qué aspiran, ¿no? En general, más allá de sus filias políticas, ¿no? o geopolíticas, si queremos y tal, al bienestar que ven en el resto de Europa. Si es que eso es el poder blando de Europa. Igual que, ¿por qué la gente se lanza al Mediterráneo e intenta cruzar el Mediterráneo de la forma que sea? Por el bienestar que ven en Europa, en la tele o como sea, ¿no? Os cuento una anécdota. En la zona de Vinica, que ahora también la han bombardeado, y es increíble porque Vinica está ahí cerca ya de la frontera con Moldova, ¿no? Sí, exacto, sí. Que es como para entendernos, no sé, como decir una ciudad muy del interior, pues como, no sé, como Albacete en España, por ejemplo, ¿no? O sea, que también estén bombardeando esto los rusos, Vinica, yo me quedé alucinado cuando vi esto. Bueno, pues en 2010, si no me falla la memoria, que en una de las veces que he trabajado en Ucrania como observador electoral en el marco de la OSCE, me acuerdo que, bueno, cuando tú llegas ahí, ¿no? Lo típico al colegio, pues el observador pulsas un poco, ¿no? Tienes un protocolo, tal y cual, pero también hablas un poco con la gente, ¿no? Como lo ven, tal y cual. Y me acuerdo que hablando con un paisano de allí, un señor, ¿no? Pues estaba ahí sentado y me puse a hablar con él y lo típico te preguntan, ¿no? Entonces tú te presentas, ¿no? Pues me llamo tal, soy observador y vengo de España y tal. Ah, muy bien. Y me dijo el tío, España. Y es que nunca me olvidaré, me dijo, oh, qué gran país, ¿no? Y yo dije, me quedé un poco alucinado porque pensé, bueno, pues este será por el fútbol, ¿no? Que es lo típico que a todos los que vamos por ahí, ¿no? Muy típico cuando es España, siempre enseguida es el Madrid o el Madrid, ¿eh? No el Barça. Y entonces le dije, pues digo, pues vaya, ¿y eso? Digo, ¿y por qué y tal? Y entonces me contó una anécdota que es súper tonta, para nosotros, digamos, ¿no? Pero me dijo, no, es que tengo, como sabéis, hay una comunidad grande de ucranianos en España, son alrededor de 100.000. Me dijo, pues es que, ahora no me acuerdo, mi sobrina, mi hija, algún familiar cercano, ¿no? Que vivía en España y que había tenido un problema de salud grave, ¿no? Alguna cosa, y me dijo alucinado
me dijo, oye, ha ido al hospital y le han operado y se ha curado. Y claro, esto que nos parece una cosa tan trivial, ¿no? Pero es el hecho de tener un sistema sanitario, ¿no? Que es público, que funciona bien y que, oye, pues puedes tener la suerte de que te salvas, ¿no? Si tienes alguna cosa grave, ¿no? Pues eso es. Entonces los ucranianos ven en el otro lado y no hace falta irse muy lejos. Polonia es un país que ha pasado de ser un país, pues en unas condiciones muy precarias, como todos los que salieron del bloque y la órbita soviética, a ser un país ahora que supera a España en renta per cápita, que también tiene sus problemas, como también los tiene España, pero con un nivel de bienestar muy alto. Y en Ucrania no. Y esto ha sido un poco el alimento, ¿no? O sea, este es el alimento de la principal motivación, ¿no? Y lo que lleva. O sea, que no es cantos de sirena, ¿no? Que mencionamos antes de Mersheimer, ¿no? De la OTAN. No, es vivir bien, ¿no? O sea, este es el tema. Y yo creo que quienes cuestionan que Ucrania es una democracia, normalmente no han ido nunca a Ucrania. O sea, esto suele ser el tema común, la variable común que tienen, o desde luego no han estado mucho por el espacio postsoviético. Porque yo de las elecciones que están unas cuantas, vamos, la de 2014 de Poroshenko y las de Zelensky, estas últimas, vamos, me parece que no ha habido, yo no recuerdo, de verdad, no hay otras más transparentes y más genuinas, competidas, abiertas y limpias en su gestión. Que eso no significa que Ucrania sea necesariamente Suecia, obviamente. Tiene muchos déficits, ¿no? Pero vamos, es que, bueno, incomparable con el tema de Rusia. Los resultados se pueden dar unas semanas antes, porque ya sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones. En todo, ¿no? En participación, en distribución de escaños y demás, ¿no? O sea que esto, y me habías preguntado, perdona, habías mencionado a los mariachis, ¿no? Sí, ¿no? Me habías preguntado, sí, también, lo de Pablo Iglesias los gusta. Mariachis que, por cierto, por ensalzar un poco y reivindicar Twitter, ¿no? Que hablamos a veces también de lo malo, pero bueno, mariachis, yo siempre hasta hace poco usaba la expresión cheerleaders, ¿no? Las llamaba las cheerleaders de Putin, y oye, veía, hay varios tuiteros, ¿no? Que utilizan mariachis y digo, hombre, pues es verdad, tenemos este término mucho más propio nuestro, pues además se entiende mejor, enseguida todo el mundo entiende, ¿no? Con mariachis. Yo creo que hay una combinación, hay un poco de todo, o sea, creo que hay parte de cerrazón ideológica, ¿no? Pues de gente que es eso, lo que comentaba antes Argemino, ¿no? Que solo ven el eje de la resistencia, que son Irán, Venezuela y Rusia frente a Estados Unidos, y ya está, no ven más allá de eso. Quienes también desde otro sector... Fíjate una cosa, fíjate los países que acabas de mencionar. Irán, Venezuela, te ha faltado Corea del Norte, para tener ahí el ejemplo de estrellas de la democracia y la libertad. Solamente para... Sí, no, eso, claro, no, los que están enfrentados a Estados Unidos. Por eso, todos sabemos que si el Maidán, en vez de pasar en Ucrania, hubiera pasado, no sé, te lo invento, en Colombia o en cualquier otro país que se considere más en la órbita, ¿no? o influencia de Estados Unidos, su reacción hubiera sido completamente distinta, ¿no? O sea, su reacción hostil responde al hecho de que pasa en la zona de Rusia, ¿no? Y que lo ven solo en la variable de, uy, esto han sido los americanos, ¿no? Y por también, que es verdad, bueno, y para que no me digan, aunque yo me siento, o sea, cuando me acusan de que eres un halcón atlantista y tal, me siento ahí cómodo con esa etiqueta, o sea, no me molesta, vaya. Pero es verdad, para que no me en fin, es verdad lo que comenta Argemino, que hubo una cierta ligereza, ¿no? Este tema de las galletas en Maidán, o sea, si luego no va a venir acompañado de un respaldo mucho más sólido, ¿no? Que no solo sea la anécdota, porque además lo que se queda es, como contaba él, lo que se queda es la anécdota que perdura por los siglos de los siglos, ¿no? Y que se queda y siempre se saca como si fuera la demostración de algo mucho más profundo cuando realmente es una cosa muy, muy anecdótica, ¿no? O sea que tenemos, bueno, perdón, por hacerlo breve, perdonad, la cerrazón ideológica de unos, ¿no? Pero luego hay otra cosa más problemática, y yo creo que cada vez va a ir que, en fin, en Estados Unidos y en algún otro sitio ya le están metiendo mano de forma más seria, que es todo lo que tiene que ver con la acción encubierta, clandestina, hostil de operaciones de inteligencia rusa, que construyen una arquitectura de influencia y de injerencia en todos nuestros países, ¿no? O sea, todos los países de la órbita atlántica, aprovechando precisamente el carácter abierto de nuestras sociedades, ¿no? Y las posibilidades que da sociedades abiertas y el libre flujo de información, tanto en el ámbito, digamos, virtual, ¿no? De interferir
capturar y manipular artificialmente nuestra conversación pública, que ahora se produce básicamente en las redes sociales, pero también en el ámbito offline real, ¿no? De generar toda esta arquitectura de influencia. Cada vez vamos teniendo más casos, ¿no? de operaciones desbaratadas o de personas expulsadas o detenidas en algunos países europeos, bueno, porque están trabajando para, ¿no? Y ha habido algunos casos muy, muy preocupantes, ¿no? Yo, en fin, llevo con esta bandera desde el 17 y del tema de la cuestión en Cataluña. Al principio éramos en fin, no diré ni 4, los 2 o 3 que hablábamos de esto, objeto de mofa y ataques, ¿no? Ahora ya la cosa ha ido, ahora ya hasta los digitales de aquí nacionalistas de Cataluña ya es, bueno, esto, ¿cómo no iba a pasar? Pues todo el mundo estaba mirando y ¿cómo no íbamos a hablar con Rusia? O sea, que ya ha ido cambiando mucho, ¿no? Y lo que queda por salir. O sea, y eso ya va más allá de lo que es una cuestión legítima de diferentes puntos de vista, opiniones, ¿no? Que todas pueden ser, incluso quien proponga que España abandone la Unión Europea y la OTAN y entre a formar parte de la Unión Económica Eurasiática y la Organización Total Segura Colectiva. Si alguien quiere proponer eso, bueno, pues me parece legítimo. Pero si eso responde a una actividad encubierta de la inteligencia rusa, entonces creo que hay que abordarlo de otra manera, porque creo que entonces cae no en el campo de la libertad ideológica, ¿no? Y de que cada cual puede opinar lo que le parezca, sino que ya estamos en un tema más del ámbito, me parece a mí, de la seguridad nacional, ¿no? Porque eso no es necesariamente orgánico y según cómo se desarrolle, pues me parece que cae de lleno en el ámbito de la seguridad nacional. Pero puedes hacer, que es la pregunta a la que iba yo, Nico, puedes hacer esa distinción, porque la sensación que yo tengo, y le pasamos enseguida la palabra a Argemino para volver a Ucrania, la sensación que yo tengo es que se retroalimentan. Es decir, que la separación, puedes identificar a los actores y separarlos. Pues Pablo Iglesias no es un espía, es un señor que tiene unas ideas un poco peculiares, pero ya está, muy legítimas, Pero la actitud que tiene ese sector de Podemos o el coordinador general del PC en Madrid se retroalimenta con la actividad de un servicio de inteligencia de una potencia extranjera. Y el problema es ese en una sociedad abierta. Totalmente. O sea, esto es una cuestión muy compleja y que requiere bisturí, porque no es nada sencillo y hay que ser, por ejemplo, una de las cuestiones con el tema de la desinformación es todavía no se ha encontrado el diagnóstico o el tratamiento. O sea, tenemos más o menos básicamente un consenso sobre el problema, el diagnóstico del problema, pero cómo abordarlo de la manera más eficaz y al mismo tiempo preservando toda la libertad de información, libertad de flujo de información y también el derecho a decir idioteces, ¿no? Que también cada cual puede decir lo que quiera, eso todavía no se ha encontrado la respuesta eficaz, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, es un debate complejo, que hay que ir con mucho cuidado y que requiere bisturí, ¿no? Ahí no hay que entrar con el martillo, sino es un tema de bisturí, pero sí creo que lo que hay que aumentar mucho es la conciencia del problema, que todavía estamos muy lejos de que se entienda que hay un problema, ¿no? Entonces eso tiene que entenderlo tanto las élites políticas, conjunto de nuestros dirigentes políticos, sean de la ideología que sean, o del partido que sean, y también la opinión pública en general, ¿no? O el grueso de la opinión pública, que entienda, bueno, en este juego, ¿no? Que hay elementos que son aceptables y otros que no tanto, ¿no? Y buscar ahí bueno, pues un equilibrio o que nuestro sistema sea más robusto. Yo creo, si no, Argemino ahora, perdona que me estoy alargando mucho, él en tu serie de artículos, que me pareció también, aprovecho para felicitarte, de lo de los dos cines en Estados Unidos, ¿no? Sobre los dos mundos, esta polarización en Estados Unidos es orgánica, ¿no? Tiene sus raíces propias, ¿no? O sea, pero si tienes, esto es como tú tienes un incendio, si tienes también personas por todo el bosque, por todo el monte, echando gasolina en todas partes, lo tienes más complicado para apagar el fuego, ¿no? O luchar contra ese incendio, ¿no? Entonces ahí este es el tema, ¿no? Porque estas operaciones de influencia, el problema es que se injertan y se infiltran, ¿no? Y se digamos, se mezclan completamente con corrientes orgánicas legítimas, aunque nos parezcan, nos disgusten o nos molesten o nos irriten, Además, pero legítimas.
Y cuando se mezclan, y perdón, acabo, cuando se mezclan con eso, se enraizan mucho con eso, desentrañar, ¿no? Desmontar eso es muy complicado. Porque, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Y termino con un ejemplo. Se puede criticar, a mí me parece, vamos, es que me importa, francamente, me importa un comino. Todas las críticas a Soros, tal, ¿no? O sea, todo esto muy bien. Es muy legítimo, me parece muy bien, se puede discrepar y criticar toda la agenda ideológica de la Open Society, sus programas, lo que se quiera. Todo está abierto a legítima discusión. Ahora bien, si eso se utiliza para encubrir la injerencia rusa en el proceso independentista catalán, que es un proceso orgánico, que pone unas profundas raíces locales, no la ha creado Putin, obviamente, pero si eso se utiliza para encubrir eso, entonces ese es el problema. ¿Qué ocurre? Que si tú intentas desentrañar eso, todos aquellos que ahora, digamos, ven con hostilidad la figura de Soros o de la Open Society, piensan que lo que estás atacando es su posición ideológica, ¿no? Que su posición ideológica es legítima, insisto. Esa o cualquier otra, ¿eh? Pero el problema es que eso se te ha mezclado con un claro ataque, ¿no? O con una clara amenaza a tu seguridad nacional. Entonces, como te lo han mezclado, ahora desentrañarlo y que la gente entienda que tú lo que estás intentando es separar dos cosas que son distintas, ¿no? Que tú puedes mantener tus críticas, tu posición, criticar toda el... bueno, yo lo llamo el delirio woke, o sea, que tengo cero simpatía por muchas cosas de lo que yo personalmente llamo el delirio woke. Pero si eso lo vas a utilizar para encubrir una injerencia, una operación que hubo de gravedad, entonces es problemático. Ahora, todo esto es complicado, requiere bisturí y España es un país con todavía una débil conciencia estratégica y de seguridad nacional, ¿no? Pero yo creo que España y todo Occidente, ¿eh? O sea, sí, en Estados Unidos es otra cosa. Y hay otros países que tienen mucha más conciencia, pero también tienen un problema muy gordo, como por ejemplo el caso del Reino Unido, con el Londongrad, ¿no? Brevemente, ¿no? En Ucrania hay como una especie de caos organizado con diferentes fuerzas en liza, hay corrupción, pero bueno, son grupos de poder que al final como que se compensan unos a otros y hay una diferencia generacional interesante. Por ejemplo, si uno mira, como me decía Roman Wachuk, el ombudsman, el business ombudsman de Ucrania, canadiense ucraniano, decía que si mirabas la lista Forbes de ricos ucranianos hace 10 años, todo era pues empresas de ladrillo, Chimenea, Akhmetov, los oligarcas de siempre, y sin embargo ahora hay empresas tecnológicas, hay una especie de... es una sociedad muy digitalizada la ucraniana y ahí participa mucho una fuerza económica joven, dinámica. Hay empresas que vosotros conocéis y que son ucranianas, ¿no? Que nadie sabe que son ucranianas, pero están formadas allí porque ha habido una especie de interés y de inversión por este último gobierno de Zelensky para promoverlo, ¿no? Con lo cual vemos un cambio generacional y eso lleva también pues las ansias que mencionábamos antes de vivir en un lugar próspero. Ucrania hace frontera con Rusia, pero también hace frontera con Polonia, ¿no? Y Polonia pues ha dado también, a pesar de detalles que podemos poner matices, ahora una deriva política muy conservadora que puede también amenazar derechos, pero Polonia ha dado un salto enorme en los últimos 25, 20, 15 años hacia un modelo europeo, ¿no? Y los ucranianos se ven reflejados en eso cada vez más, como decíamos antes, con simpatías cada vez más procedentales, en parte por las políticas de Rusia, y yo creo que el deseo es genuino, y tachar la democracia ucraniana, decir que no es una democracia, me parece también una simplificación tan grave como decir que Ucrania está partida en dos entre prorrusos y proucranianos, es algo caduco que quizás servía hace 10 o 15 años y ya no sirve ahora. Creo que son deseos genuinos del gobierno y también de la sociedad civil, que cada vez también habla más inglés, y son cambios que yo en 8 años, entre 2014 y mis viajes de este año, he podido observar. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias, Nicolás de Pedro, por volver a acompañarnos casi otras 2 horas de tiempo. Esperamos que lo hayas pasado bien. Sí, no, estupendamente. Sí, por eso nos hemos alargado. Yo he disfrutado mucho la conversación. O sea que muchas gracias por haberme invitado. También darte las gracias, Argemino, por acompañarnos. Esperamos que poder contar contigo también en posteriores ocasiones. Encantado, a vosotros. Un placer. Les habló Javier Collado. Recuerden que pueden hacernos llegar sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico culturaspolíticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. Además, pueden suscribirse a nuestro programa de forma gratuita en las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcasts o Amazon Music. Les esperamos en el próximo programa de Culturas Políticas.